Esta historia comienza con un hombre contándonos que se convirtió en rey. Lideraba batallas donde vencía sin ningún tipo de piedad a sus adversarios y arrasaba con todo a su paso. Era el rey más poderoso de todos. Pero un día todo cambió, porque vemos a un bebé abriendo sus ojos por primera vez. Sus padres están contentos porque su cabello se parece al de su madre y sus ojos al de su papá. Pero este niño no es normal, ya que inmediatamente se cuestiona dónde está y quiénes son estos señores que tiene enfrente. Realmente no reconoce a estas personas, pero aseguran ser sus padres y si eso es cierto, significa que el rey acaba de renacer. Así que luego de incontables victorias, acaba de convertirse en un simple bebé indefenso al que le ayudan a eructar. Eso sí, el rey se da cuenta de que sus papás lo cuidan con mucho cariño. Sin embargo, como que no le agrada. Ahora mismo está actuando como un bebé normal porque no tiene control en sí mismo. De hecho, al querer pujar para moverse, se termina haciendo caca. Absolutamente nada está saliendo como él quiere porque este cuerpo es como una prisión. Todo está siendo muy raro, pero se pone todavía más extraño cuando el rey ve a su padre usando magia para partir una piedra como si nada, aunque le cae un pedazo encima. Pero su esposa se acerca y lo cura usando magia de nuevo. Lo que nuestro protagonista piensa que son simplemente poderes que no conoce, pero le parece fascinante. También nos muestran que su padre, llamado Reynolds, es bastante hábil en las batallas, y dado que el conocimiento es un arma, el rey continúa examinando su entorno constantemente. Por ahora aprendió que en esta sociedad se les permite a las personas llevar armas, lo cual indica un alto nivel de peligro. Por lo tanto, nuestro prota tiene que obtener poder lo más rápido posible. Estos días, aunque han sido bastante peculiares, también tiene momentos como este, donde su mamá lo acurruca para dormir, lo cual piensa que no es tan malo. No obstante, en sus sueños esa pequeña libertad le es arrebatada, ya que recuerda cosas de su pasado. Pero así pasaron los días, hasta que el pequeño rey comenzó a gatear. Sus papás lo ven súper preocupados de que no se den la madre, pero se emocionan cuando ven al pequeño Arthur observando su reflejo por primera vez. En su mente, el rey sigue sin acostumbrarse al nombre que le dieron, pero eso es lo de menos. Cuando su mamá deja a Arthur a solas, vemos que él hace de las suyas, porque finalmente tiene control de su cuerpo. Así que sin que lo noten, intenta moverse lo más rápido posible hasta llegar a una biblioteca, porque de nuevo, el conocimiento es un arma, y finalmente encontró acceso a información de este nuevo mundo. Ve que el continente donde nació, llamado Decantec, contiene 3 reinos. Primero, el reino de Darp, la cual es una nación subterránea de enanos. Después está el reino de Lenoir, una nación de elfos que viven en lo profundo de un bosque. Y ya por último está el reino Sapin, donde vive nuestro prota. Este lugar es la nación más poblada y está habitada por humanos. Al igual que en su vida pasada, este sitio está gobernado por la monarquía, pero tiene una diferencia clave, ya que aquí las posiciones son heredadas y en su mundo se tomaban por la fuerza. Otra de sus diferencias es que este mundo parece estar en proceso de desarrollo, no como el suyo, y lo sabe gracias a que un libro habla de su tecnología, la cual es bastante primitiva. Pero aquí tienen la magia. Hay una fuente de poder llamada maná que existe en este mundo, y la capacidad de controlarla es en gran medida hereditaria. De hecho, apenas si la puede tener una de cada 100 personas. De manera simple nos cuenta que hay 2 maneras de usarla: aumentar y conjurar. En la primera, usan el maná para mejorar sus cuerpos, lo que les da una fuerza, defensa y agilidad increíbles. En cambio, en donde conjuran, suelen proyectarla y controlar la voluntad. Aunque, recordando cómo su mamá curó a su papá, supone que puede haber otros tipos que son excepciones. Sin embargo, no le da mucha importancia. Se quiere centrar en aprender cómo controlarla. La clave es el núcleo de maná, y la mayoría de los lanzadores de hechizos pueden usar sus poderes a partir de la pubertad y acaba en su adolescencia. En la teoría se dice que el maná está disperso por el cuerpo, pero si se centra en un solo punto y dominas el control sobre él, pasas a convertirte en un mago. Y lo curioso sobre toda esta paranoia es que nuestro rey conoce algo similar, algo llamado ki, el cual se basaba en tomar la conciencia de tu poder interno, controlarlo y luego desatarlo, muy a lo Goku, porque el centro del ki es crucial para todo eso. Entonces, Arthur intenta probar si lo que aprendió en su vida pasada puede servirle como arma. Por eso comienza a concentrarse de una manera increíble. Se despeja de todo y empieza a sentir. Pero en eso llega su mami a darle unas nalgadas por travieso. Bueno, en realidad no, pero sí siente que algo cambió en su hijo. Entonces Arthur se preocupa porque a lo mejor puede sentir que intentó usar su maná. Pero no,
tan solo notó que se hizo caca. Y nuestra prota cree que pasó cuando se concentró demasiado. Como sea, ahora vemos a la mamá escribiendo en un diario. Dice que ya pasaron 2 años desde que nació su pequeño, el cual es el bebé más lindo del mundo, aunque se entristece porque jamás lo ha visto sonreír. Y al fijarse por la ventana, ve que afuera está Arthur practicando la espada con su padre. Es solo que usa una rama en vez de espada. Y como si fuera el mismísimo Satanás, la mamá aparece detrás de ellos emperrada por ver a su bebé practicando la espada sin siquiera poder caminar bien todavía. Y viendo a su padre muy sometido, Arthur dice que en estos 2 años entendió la estructura de poder en este matrimonio. Pero como no ha confirmado al resto, puede ser que en este mundo las mujeres tengan el poder. Dejando eso de lado, gracias a que su mamá lo saca a pasear por el pueblo, nuevamente se centra en aprender todo lo que puede del mundo. Solo viendo las armas que usan se puede dar una idea de la tecnología que posee esta nación, pero a cambio de eso también hay distintas sustancias que no existían en su vida pasada. Cuando Arthur ve a gente usando magia por la calle, se queda maravillado y también entiende que sus padres lo tratan con muchísimo cariño. Así que aunque sea sofocante, esta vida no es desagradable. Llega a preguntarse si en serio las familias siempre han sido como esta, porque claro, al ver un poco de su pasado, entendemos que no tuvo la mejor de las infancias. Es por eso que esta calidez que le brindan lo hacen sentir muy a gusto, lo cual es completamente normal, porque vemos que su madre lo ama de forma genuina. Ella nos cuenta que es feliz al verlo levantarse de la cama para leer, y la forma en que sus ojitos se iluminan cuando están en el mercado. Seguramente todo eso lo sacó de su padre, y probablemente al igual que él, apenas pueda, saldrá corriendo a conocer más del mundo. Pero si es por ella, le encantaría que su hijo viviera de una manera pacífica. Ya el siguiente día, Arthur agradece tener cerca a un ejemplo vivo de cómo puede usar la magia, porque su padre practica continuamente su control en tareas pequeñas, y el Don se siente bien contento de ver cómo su hijo lo admira, aunque en su mente Arthur piensa que a veces se complica de forma innecesaria. Sin embargo, llega su mamá, quien le pide que observe bien el siguiente tiro. Su papá se concentra mucho, y es capaz de estremecer el sitio con su magia de aumento, lo que le hace ver a Arthur que no puede quedarse sin hacer nada. Es solo que su mamá lo agarra para llevárselo a dormir. Incluso cuando Arthur le señala que quiere leer, ella le dice que no al muchacho malo y que se ponga a dormir. Pero cuando ve cómo brillan sus ojitos, por mucho que intenta resistir, termina mimando a su pequeño demonio. Así que lo deja leer un poquito, lo que hace muy feliz a nuestro rey porque ganó su primer batalla en este mundo. Y bueno, ahora que puede, se vuelve a concentrar en obtener control de su núcleo de maná. Se enfoca constantemente, y aunque le tomó un esfuerzo considerable, todo eso comienza a brindar frutos. ¡Y ¡pum! ¡La casa explotó! Por suerte, su padre estaba cerca de su esposa para protegerla, aunque acabó malherido. Sin embargo, es en lo último que piensan, porque salen corriendo a ver a Arthur muy preocupados. El primero en verlo es su papá, pero piensa que esto no tiene sentido, ya que ni ha cumplido los 3 años. Cuando llega su madre, vemos que lo encuentran levitando y utilizando su maná de manera increíble. Por su parte, Arthur está contento de que sus estudios rindieran frutos, lo que es un gran primer paso. Sin embargo, no notó que su casa estaba hecha a pedazos, y partes de ella casi le caen encima, de no ser porque su padre y su madre lo protegieron por encima de todo. Los dos se calman muchísimo al verlo bien. Al verlos, Arthur cree que ambos se aseguran de que esté a salvo porque es el deber de cualquier padre, pero también observa como de repente comienzan a derramar lágrimas por él. Entonces se cuestiona por qué pasa esto. ¿Por qué están llorando? De acuerdo con lo que sabe de su vida pasada, ellos deberían estar orgullosos de cumplir su tarea, así que no comprende. Siente que hay algo que no pudo aprender de la literatura de este mundo, pero que tampoco pudo aprender en su antigua vida. Mientras sigue cuestionándose, se pone a chillar como cualquier niño por su mami y por su papito. Lo que nos lleva a otro recuerdo de su pasado, donde podemos ver a un hombre siendo enjuiciado por intentar traicionar a nuestro rey. Es un delito bastante grave que su ley castiga con una ejecución inmediata. Pero aquí hay unos seres que se hacen llamar el Consejo, los cuales le dictan que será penalizado junto a su familia y él regresando a su país, argumentando que están siendo buenas personas. Es solo que al saberlo, el hombre intentó salvar a su esposa e hijo diciendo que pueden eliminarlo a él si quieren, pero que ellos no tienen nada que ver con esto, debido a que volver a su país sería peor que morir. De rodillas intenta rogar clemencia ante el rey, pero luego de un instante, la espada de nuestro protagonista acabó con la familia de este hombre.
y aún así su rostro es completamente inexpresivo. El rey comienza a ser alabado por el consejo debido a sus acciones, y aquel hombre que acaba de perder a su familia tan solo le agradece al rey por su acto. Y bueno, ahora sí, volviendo al presente, nuestro pequeño recibe como regalo el arma que usa su padre, pero el muchachito la rechaza y agarra su espada. Esto porque su experiencia le dice que usando ese tipo de arma haría que los enemigos lo eliminen sin siquiera poder acercarse. A partir de ahí comienzan a practicar con la espada. Su padre no llega a tomárselo muy en serio, pero Arthur ve que su retador embulla maná en su arma, así que él hace lo mismo, y cuando la golpea llega a romper el palito de su padre. El hombre en shock no se puede creer esto, y van corriendo donde la mamá, debido a que Reynolds cree que Arthur necesita un maestro de verdad. Pero Alice se niega rotundamente. Además se molesta porque su esposo dice que iba a entrenar a su hijo. No obstante, su señor papá insiste, ya que el pequeño tiene muchísimo talento, y él la verdad no puede enseñarle tanto como un mentor de verdad. Sin embargo, el hombre rechaza la idea, porque su magia es un caso especial. Además le cuenta que el mini rey atravesó algo que estaba reforzado con maná, y apenas tiene 4 años. Y uy, ¿quién lo hubiera pensado? Eso no es normal. Así que esto también sorprende a su madre. Pero aunque el señor sí tenga razón, ella sigue aferrándose a su bebé porque se niega a separarse de él, ya que tendría que irse a practicar a un lugar lejano, y eso no lo quiere ni de chiste. Por eso se queja con su esposo, diciendo que actúa como si no quisiera a su hijito cerca suyo. Pero Reynolds ama muchísimo a su hijo, así que se ponen a discutir. Mientras tanto, Arthur los ve y piensa que las emociones sí nublan el juicio de la gente. Por lo tanto, él mismo les dio una tercera opción, una que sea más sensata, y es que vayan todos juntos. Sus padres entonces se callan, y claro, se dan cuenta que tienen razón, así que se ponen a organizar todo muy contentos para viajar junto a su niño, a la vez que Arthur los ve detenidamente. En poco tiempo vemos al mini rey presentándose ante un grupo de aventureros. Nuestro prota ya los conocía por la vez que destrozó la casa y ellos ayudaron a sus padres. Esta gente forma parte de los Twin Horns. Es un grupo al que pertenecía Reynolds y Alice cuando también eran aventureros. El que tiene delante se presenta como Adam Crench. Después una loca aparece y abraza al muchachito, presentándose como Angela Rose. Por suerte, este hombre llamado Durden Walker lo salva. También hay una chica observando desde arriba, cuyo nombre es Jasmine Flamesworth. Y ya por último, esta mujer se llama Helen Shart. Todos ellos partirán en un viaje con nuestro prota y su familia hacia una ciudad llamada Cyrus, lo que emociona al rey, aunque por dentro piensa que este método de transporte es muy primitivo y no tiene nada que ver con los de su antiguo reino. Eso sí, no niega que tienen su encanto. Cuando hacen una pequeña parada para comer bien a gusto, entra en escena una manada de lobos que se ven hambrientos, pero dudo mucho que quieran pan. Por lo tanto, el grupo se alista para pelear. Cada quien demuestra que tiene una fuerza muy propia, desde las dagas hasta arcos. Arthur enseguida intuye que Adam, Helen y Jasmine son usuarios potenciadores, mientras que Angela y Durden parecen ser de los que conjuran. Al ver cómo son tan fuertes, hacen que Arthur se inspire e intente llegar a su nivel lo más pronto posible, porque una vez más aprendió que este mundo es muy peligroso. Cuando cae la noche vuelven a comer, y hay comida de sobra ya que llegó por su cuenta, porque sí, se están comiendo los lobos de hace rato. En cuanto al pequeño, él piensa que tomarse todo con tanta tranquilidad y comodidad no tiene sentido en un viaje, aunque al menos la comida está buena, pero se le hace raro que su mami esté comiendo tan poquito. De pronto, ella se fija en que su marido se lastimó, así que se quería acercar para sanarlo. Sin embargo, los demás se paran para evitar que lo haga de manera descuidada, y en cambio la resguardan. Esto se debe a que Alice posee un tipo muy especial de magia emisora, la cual le permite curar a las personas. Y al ser tan única, estos magos no suelen curar a gente abiertamente, porque si alguien llega a verla, la podrían convertir en un objetivo. A lo mejor buscarían secuestrarla, venderla o hacer cosas muy feas. Esta también es la razón de que la pareja haya decidido permanecer en anonimato y viviesen en el campo, porque así evitaban llamar la atención. Por su parte, Adam le dice a Reynolds que quiere hacer algo de ejercicio antes de dormir. Por lo tanto, quiere intentar practicar un rato con Arthur. Nuestro rey se sorprende, pero sin miedo se prepara para su pelea, mientras que todos allá atrás están súper felices viendo como un señor se va a pelear con un niño de 4 años. Adam imbuye su maná en su arma, así que Arthur no se piensa quedar atrás, potencia su arma, pero también sus piernas, lo que le permite lanzarse directo hacia Adam.
Incluso estando frente a él, Arthur se desvanece de su vista para posicionarse detrás suyo y se resbala un poquito. No obstante, recibe los golpes que da Adam con muchísima destreza. Lo malo es que su cuerpo sigue siendo muy pequeño y ligero, por lo tanto sale volando cuando la fuerza del otro es mayor. Por suerte, Angela lo detuvo en el aire con su magia de viento, mientras que a Adam lo molestan sus amigos por no contenerse en la pelea contra un pequeño niño. El pobre en cambio trata de explicarles que ese muchacho es un mini demonio, aunque de igual forma no le hacen mucho caso. Y hablando del diablo, Arthur ve que atrás suyo se aparece Jasmine, lo cual lo asusta porque no la percibió para nada. Jasmine solo le pregunta cómo hizo lo de hace rato, y viendo su mirada, Arthur se da cuenta de que ella no va a ceder hasta obtener lo que quiere. Como sea, ellos continúan con su viaje. Siguieron haciendo paradas de vez en cuando porque el trayecto es muy largo. Sin embargo, en estas paradas aprovechaban para enseñarle cosas al monstruito y divertirse cada uno con él a su manera. Así que nuestro rey no se aburría en ningún momento. También leía todo lo que podía. Jasmine le regaló a Arthur una daga por ser su cumpleaños, y también porque Arthur le explicó lo de su potenciación en las piernas. De alguna manera, ella le agarró mucho cariño y él lo sabe. Cuando las otras chicas la ven a lo lejos, se alegran de que esté así, ya que es muy poco común en Jasmine. Por supuesto que su madre está orgullosa, ya que su hijo es una dulzura. Pero antes de partir otra vez, Arthur ve a su madre comportarse un tanto extraño, y aunque diga que no pasa nada, él se preocupa. Cuando estaban avanzando en su camino, varios bandidos aparecieron para frenarlos. Los aventureros no dudaron en salir para proteger a los suyos, pero nuestro prota ve que esto no va a salir muy bien, ya que están completamente rodeados. Quien parece ser su líder está en la cima de una montaña. Esto le hace ver a Arthur que en todos los mundos siempre existirá esta porquería de gente. Cuando los bandidos bajan directo a por ellos, Ali se queda con su hijo y le dice que todo va a estar bien, mientras que los demás usan su magia para defenderse con todo. De manera ágil pueden eliminar a varios de ellos. Tienen ventaja, pero según Arthur, eso es solo hasta que la cantidad comience a superarlos. Y de a poco comprobamos que sí es cierto, porque por mucho que eliminen a unos cuantos, aparecen decenas y decenas de ellos, lo que los agota bastante y permite que el líder pueda acercarse a Alice y a Arthur. Su papá trata de hacer que se alejen pese a estar muy mal herido y sigue aguantando golpes. Lo malo es que si Alice intenta usar su magia de curación, va a tener graves problemas porque la podrían ver. Por eso, Reynolds, bastante serio, le pide a Arthur que saque a su madre de aquí. Nuestro prota se niega porque cree tener la fuerza para pelear, y su padre le da la razón. Por eso le indica que entonces debería usar esa fuerza para proteger a su madre. En ese mismo momento le cuenta que dentro suyo está llevando a otro bebé. Arthur comienza a recordar los comportamientos raros de su mamá y ahora todo tiene mucho más sentido. Esto hace que el muchacho se llene de determinación para huir con su mamá, mientras que Reynolds batalla contra el líder de los bandidos, pero esta vez con todo para así evitar que se acerquen a su familia. El resto de aventureros también le abre camino a nuestro prota, y la situación es tan agobiante que hace al rey pensar en que alguien como él, quien quitó muchas vidas, ahora está corriendo para que no le quiten nada. Puede que sea el karma, pero ni así piensa ceder en proteger a su madre. En eso, un mago de los bandidos conjura una ráfaga de viento en dirección a ellos. Arthur aparta a su mamá y recibe el golpe de lleno, pero muy obstinado, si llega a morir, no piensa irse solo. Así que usa su pequeña daga para atrapar al mago y llevárselo con él. En ese momento donde podría morir otra vez, donde todos están desesperados intentarlo salvar, el rey piensa en lo extraño que se siente no haber conseguido nada. No hubo logros ni reconocimientos como en su antigua vida, pero de alguna manera su corazón sí está lleno. Ahora mismo logró comprender lo que ha estado pensando todo este tiempo. Recuerda cuando le arrebató a su familia aquel hombre y por qué fue que sus padres lloraron aquella vez. Llega a la conclusión de que el actuar por reflejo sin pensar en uno mismo, pero con la intención de salvar a su familia, en contraste con las lágrimas que nacen por pensar solo por un mísero segundo en que no volverías a ver a alguien que amas, es alegría y tristeza bailando juntas. Aquí él recuerda que iba a ser un hermano mayor y Arthur entra en ese vaivén de emociones tan puras porque le habría encantado tener un hermanito. Pero cuando vuelve a abrir los ojos, nuestro prota se encuentra tirado en medio de un bosque.
Pasos pesados sacuden el suelo y le muestran a un monstruo inmenso que lo observa fijamente, del cual nace una voz dándole los buenos días. Esto nos lleva a una escena curiosa, donde escuchamos a una niña contarle a una mujer que encontró algo bonito, algo que no se volverá a repetir. La mujer le pregunta si acaso va a ocurrir algo malo, a lo que la niña responde que si nada cambia, así va a ser. Teniendo eso en cuenta, regresamos a ver de frente a este ser. Arthur está aterrado y se pregunta qué rayos es. Como siente que debe actuar rápido, se lanza para pelear, pero de un pequeño zape lo regresaron al suelo. Es curioso, pero el monstruo, de manera calmada y dulce, le dice al chiquitín que tiene mucho que aprender. Además, ella está de su lado. ¡Sí! Eso es un ella. Nuestro prota intenta preguntarle a qué se refiere con que está de su lado, pero ella lo ignora y recoge algo que parecen unas frutas, las cuales le da para que coma algo. De igual forma, Arthur sigue cagado del miedo. Sin embargo, ella lo intenta cuidar ya que se lastimó muchísimo. Y nuestro prota se iba a comenzar a quejar, pero como su adrenalina bajó, empezó a sentir el dolor en todo el cuerpo, tanto que se puso a chillar. Aquí le cuentan que tiene suerte de estar vivo, y Arthur otra vez intenta preguntar algo, pero le dicen que no le van a responder nada hasta que se acabe la comida, muchacho malcriado. Por eso él come tan rápido como puede, ya que quiere saber cómo se encuentran sus padres. Ella le comenta que aunque no puede salir de aquí, puede ver y alcanzar cosas que otros no. Así que puede comentarle que su familia está viva y que continuaron con su viaje hace unos días. Cuando escucha la noticia, Arthur se comienza a aliviar. Su corazoncito descansa y puede llorar por saber que están bien. Él quiere agradecerle, pero como no sabe su nombre, ella se presenta como Silvia. Repito, esto es una ella. Como sea, nuestro prota le da las gracias, de una manera tan sincera que parece enternecer a Silvia. Y esto nos lleva de vuelta con la mujer y la niña. La pequeña le pregunta qué debería hacer, mientras que ella solo argumenta diciendo que ya debería saber la respuesta. La niña le dice que entonces no podrá guardar ningún secreto. A partir de aquí pasaron días y días con Arthur al lado de Silvia. Sus heridas se sanaron, y aunque nuestro prota quería volver con su familia, no era algo muy sencillo. Según Silvia, estaban en el borde del bosque de Elshire, un lugar lleno de forajidos y animales salvajes. Ella le contó que si quería volver lo antes posible, podría ser una brecha en el espacio donde pueda enviarlo, pero el proceso para hacerlo también va a tardar un tiempo. Sabiendo eso de antemano, Arthur quiso aprovechar para practicar sus habilidades, algo que alegra a Silvia, ya que se ve mucho más sano y así de inquietos deben ser los niños. Ella no habla mucho de sí misma, y nuestro prota piensa que al verla, casi se orinó unas cuantas veces, porque tiene un aspecto bastante oscuro. Sin embargo, ella es un amor, es muy amable y cálida pese a su apariencia, algo que él entiende. Cuando nuestro prota intenta entrenar un poco el manejo que tiene con su maná, sorprende a Silvia por tener un núcleo y control del mismo, siendo tan pequeñito. Por lo tanto, ella le quiere mostrar algo interesante. Arthur nota que usa magia, pero está reuniendo maná al mismo tiempo. Algo loquísimo. Es como si rellenara el combustible de un avión en pleno vuelo. Ella le cuenta que los humanos tienen muchas ideas preconcebidas sobre el maná. Piensan en acumularlo y cómo poder usarlo. Pero, aparte de los humanos, también pasa con criaturas conocidas como bestias de maná. Y para ellos, usarlos es tan fácil como respirar. Por esto, Silvia le pregunta a Arthur si quiere aprender más de él. Cosa que a él le encantaría, por supuesto. Pero Silvia le pide entonces que responda. ¿Qué es lo que piensa hacer con esos nuevos conocimientos? Porque saberlos le va a otorgar mucho más poder, y ella quiere saber qué hará con tanta fuerza. Arthur recuerda con odio a las personas que lastimaron a su familia, contestando enseguida que eliminará a los que quieren quitarle todo aquello importante para él. Y le dan un zape. Silvia le dice que respondió mal, no quiere enseñarle a alguien que tiene esa mirada. Nuestro prota refuta diciendo que todo el mundo acaba con sus enemigos, piensa que así fue como se convirtió en el rey más poderoso. Por eso Silvia le pregunta si acaso le divierte llenarse la cabeza con ideas de cómo eliminar a sus enemigos. También se acerca para acariciar a nuestro prota, porque siente que le pegó muy fuerte, pero así como puede mimarlo al tratarlo con amabilidad, le cuenta que podría hacerlo pedazos con la misma facilidad.
Silvia le pregunta cuál de las dos prefiere. Y pues Arthur no está pendejo. Enseguida responde que prefiere su amabilidad. Entonces ella le cuenta que la rabia y el odio arden fácilmente, para luego expresarse como violencia, algo que tal vez pueda hacerlo sentir bien al momento, pero al final solo va a quedar más odio, y eso lo hace recordar su pasado. Continúa diciéndole que preferiría que no empleara la vida que salvó para algo como eso. De alguna manera, aquí Arthur sintió como que ella sabía todo sobre él, incluido su pasado, pero piensa que es imposible. En cambio, ella vuelve a preguntarle otra vez qué hará cuando obtenga más poder. Nuestro prota se da cuenta recordando su pasado que lo único que quiere en realidad es proteger a sus seres queridos. Una respuesta más que perfecta según Silvia. Al mismo tiempo que esto sucedía, había alguien idéntico a ella tratando de encontrarla. Y como ya es costumbre tener cambios de escenas radicales, volvemos al pasado de nuestro prota. Él se puso en camino hacia un lugar, donde fue recibido por un señor que al igual que todos, lo trata con sumo respeto. Pero el rey tan solo se detiene a observar una pintura, para contarnos que él solo precedía el título. La autoridad política de sus tierras está a manos del parlamento. A medida que se agotaban sus recursos y las tasas de natalidad disminuían, él era quien actuaba como ejecutor de guerras. No era nada más que una simple máquina de aniquilar. El señor de allí le agradece por sus numerosas victorias, ya que han traído riqueza y gloria a su pueblo. Pero cuando le pregunta la razón de su visita, el pinche rey mamón solo le dice a Marlon que se retira y se va. Lo que nos lleva otra vez con Arthur, el cual practica las enseñanzas que ha ido inculcándole Silvia. Se concentra mucho, porque cuando logra ejecutar esto correctamente, sus capacidades mágicas se van a ampliar considerablemente. Sin desesperarse, él intenta controlarlo, aunque a su vez seguía recordando cómo había tanto que él no poseía. En su pasado deseaba más poder para seguir ganando. Gracias a ello logró dominar el ki, y hoy en el presente, con un objetivo distinto, también logra controlar su maná de manera fascinante. Silvia le dice que lo hizo muy bien, y él muy contento corre hacia ella, pero algo está mal. Silvia rápidamente empuja a Arthur para esconderlo bajo unas piedras. Ella le pide que no haga ruido, porque ese otro ser acaba de entrar en escena. Silvia le expresa su sorpresa por ser encontrada, mientras que el tipo le cuenta que el olor de su sangre lo guió hasta ella, y ahora debe volver con él. Cuando ve que obviamente se niega, este tipo lanza una bola de energía muy potente que ella a duras penas pudo repeler. Arthur se asusta, y Silvia solo le dice que no se preocupe. El otro tipo la molesta con que si se excede, va a perder la poca vida que le queda, aunque Silvia responde que eso también aplica para él. De la nada comienza a brillar por completo, y su coraza empieza a partirse para formar una entidad completamente nueva. Es un bello dragón blanco que ahora lanza un golpe directo a su enemigo. El tipo es bastante duro de roer, pero le advierte que este poder le va a salir muy caro. Aún así, a ella no le importa porque ya fue lo suficientemente feliz. El enemigo logra contener su golpe, pero enojado le lanza energías igual de potentes que Silvia recibe de lleno hasta que las dispersa a todos lados. Por eso se preocupa por Arthur, aunque él está bien. Lo malo es que su distracción fue tiempo suficiente para que el tipo lanzara un golpe todavía más feroz. Pero Silvia detiene el maldito tiempo. Todo queda en silencio, y ella tan solo le pide a Arthur que se le acerque. El muchacho, confundido, le pregunta qué sucede. Silvia solo le pregunta qué le parece su verdadero aspecto, ya que ahora su nombre tiene más sentido. Arthur, sorprendido, le dice que sí, y quisiera saber si es un dragón, a lo que ella responde que así suelen llamarlos los humanos, pero no hay tiempo para detalles. Por eso, abre una brecha donde irá nuestro prota. No está tan cerca de su familia como pensaba, pero ahora que aprendió nuevas cosas, va a poder sobrevivir por su cuenta. Otra vez Silvia le pregunta a Arthur para qué utilizará su poder, y él sigue determinado en proteger a quienes ama. Por eso, Silvia le pide que mantenga su palabra como si fuera una promesa. Cuando ve que Arthur nota sus heridas, Silvia le da un huevo y una pluma, algo que él deberá proteger como algo muy preciado. Además, se acerca y le otorga unas marcas que aparecen en su cuerpo. Sabrá para qué son cuando llegue el momento indicado. Por último, Silvia le dice que esta es la despedida. Al pequeño le parece que es muy pronto, pero aunque sea una pena, así son las cosas. Ella le cuenta que en realidad pudo haberlo enviado con su familia hace mucho tiempo, pero era muy divertido tenerlo cerca. Arthur, con bastante pena y lleno de impotencia, le dice que él no la puede proteger con su poder, a pesar de todo lo que aprendió por ella, ni tampoco va a poder cumplir con su promesa.
pero Silvia le aclara que esto ya estaba previsto, y esa promesa no aplica a este caso. Seguido de eso, Arthur no sabe si es por la gratitud que siente hacia ella, por el tiempo que pasaron juntos o si tal vez fue por la calidez que le brindó. Pero sin importar si es un dragón o un monstruo, Arthur le dice a Silvia que para él, ella es su familia. Y como ya tiene una madre, Arthur la llama abuelita. Silvia se enternece tanto que quiere escucharlo otra vez. Por eso Arthur vuelve a llamarla abuelita, haciendo que llore de alegría y le dé las gracias, para luego despedirse. Arthur entra al portal, pero aunque se arrepiente al último instante, con solo entrar ya no había vuelta hacia atrás. Silvia en cambio acepta su destino con valor. El tiempo vuelve a la normalidad y recibe el golpe del enemigo. Ella cae y el confiado se alegra por verla caer, aunque no cree que sea suficiente para eliminarla. Y tiene razón, porque Silvia vuelve a lanzarle su aliento con un poder increíble y voraz, capaz de destrozar toda la zona en la que estaban. Esto nos lleva de vuelta con la niña y aquella mujer. La mujer le pregunta si eso es todo, a lo que la pequeña responde que sí, y que a partir de ahora se va a encargar ella sola. Mientras tanto, Arthur tiene unas últimas palabras con la voz de Silvia, diciendo que estará bien, pero aún así está muy triste, a lo que ella le dice que basta con transformar ese dolor en alegría, con un pasito a la vez. No importa si ahora no puede, poco a poco lo va a conseguir, y lo sabe porque él es el rey más fuerte de todos. Solo debe impedir que su corazón se llene de odio y rabia, pidiéndole también al rey Grey que deje entrar luz en su nueva vida. Arthur nota que probablemente ella es la causa de su nuevo comienzo y entiende lo que debe hacer a partir de ahora. Estando en el bosque, Arthur nota un grito de auxilio, así que corre a ver qué está pasando. Evidentemente tiene cuidado con el último regalo que le hizo Silvia, pero cuando ya está posicionado, desde lo alto ve como más bandidos hacían de las suyas, esta vez queriendo llevarse una pequeña elfa. Todos están muy contentos porque según ellos harán una fortuna si la venden, trayéndole recuerdos a nuestro prota, ya que quienes lo separaron de su familia también querían hacer lo mismo con su madre y él, lo que hace enfurecerlo bastante. Sin embargo, se contiene bastante bien gracias a las enseñanzas de Silvia. Él no deja que sus emociones negativas lo controlen y decide seguirlos a ver si lo guían a un pueblo cercano. Lo malo es que podrían intentar hacerle daño a la pequeña. Debido a eso prefiere meditar y esperar el momento adecuado para actuar. Poco a poco la noche cae y Arthur analiza lo que tiene enfrente. Se fija en los lobos que usan para moverse y nota que ellos son obedientes gracias a unos collares extraños que tienen magia. Pero el momento de actuar llegó, así que lanza pequeñas piedras hacia ellos. Estos comienzan a hacer ruido para llamar la atención de los bandidos. Uno de ellos se acerca a callarlos para que no atraigan a más bestias del bosque. Lo que no sabe es que Arthur se puso tras suyo en un parpadeo y con magia lo eliminó al segundo. Nuestro prota toma el arma que él tenía y en ello llega otro de los malos. Por eso Arthur actúa con rapidez para silenciarlo y asimismo pasó con otro de los bandidos, aunque a este solo pudo herirlo levemente. En eso sale alguien más espabilado y listo para pelear contra Arthur. El bandido está confiado en que podrá con el niño. Incluso prefiere no acabarlo para venderlo, ya que un muchachito capaz de usar magia no es normal y ganaría mucho dinero con él. Por eso se potencia de inmediato y se lanza hacia Arthur, quien por poco esquiva su golpe. Nuestro prota contraataca usando su daga, pero ser tan pequeño lo deja en desventaja contra la fuerza y agilidad del hombre que lo patea como si nada. Encima lo levanta agarrando su pie. Por eso Arthur usa magia para quemarlo y liberarse enseguida. Lo malo es que el bandido se enoja por esto y se cansó de juegos. Ahora quiere eliminarlo por ser una molestia. Lo que no notó es que nuestro prota ya había lanzado una daga con precisión hacia su cabeza, eliminándolo al acto. Al otro tipo que había dejado herido también lo liquidó por su propia mano. Al notar que acabó con todos, Arthur se acerca a la pequeña y la libera, aunque por un momento pareció confundirla con alguien, pero ignora aquello y le dice a la niña que ahora es libre y puede volver a su hogar. Sin embargo, ella se preocupa por él al verlo lastimado, lo que le hace recordar al rey que un niño normal se puede sorprender por estas cosas, dándose cuenta también de que es la primera persona de su edad con la que habla, porque desde que llegó a este mundo estuvo rodeado de puro señor mayor. Teniendo eso en cuenta, él decidió ocultar bajo sábanas los cuerpos de los bandidos, diciéndole a la elfita que una niña no debería de ver esas cosas. Pero ella lo contradice diciéndole que también es un niño. Además, quiere saber qué le pasó a esa gente. Y haciéndose el pendejito, Arthur solo cuenta que tuvieron un pequeño accidente. Pero el lado bueno es que ya no la van a molestar y ahora está a salvo. Nuestro prota no pierde el tiempo, agarra unas cosas que eran de ella y le dice chaito. Lo malo es que la niña lo agarra y se queja porque tiene miedo de quedarse sola. Arthur intenta explicarle
que necesita volver con su familia. Pero la pequeña se enoja de que la quiera abandonar en este bosque inmenso, lo que no tiene sentido para Arthur, ya que los elfos deberían estar a salvo en un bosque. Sin embargo, ella le cuenta que sus padres le dijeron que los monstruos de los árboles se tragan a los niños. Y en resumen, tiene mucho miedo, así que Arthur va a tener que ayudarla a volver de donde vino. Todo porque esta mocosa andaba persiguiendo insectos, se perdió y la terminaron secuestrando. Moraleja, mejor quédense en sus casas y jueguen Minecraft. Lo tonto que suena su historia le recuerda a nuestro prota su oscuridad de cuando era un niño y lo diferentes que son, pero no puede abandonarla sin más. En ese momento uno de los lobos aúlla y Arthur, al no saber controlarlos, decide que mejor deberá eliminarlos también antes de que traigan otras bestias o se rebelen. Sin saber esto, la mocosa por otro lado quiere soltarlos, pensando que si los dejan ahí van a fallecer por no poder moverse. Entonces se acerca y les quita el collar diciendo que los elfos valoran la vida del bosque, mientras Arthur cree que en cualquier momento la van a morder. Pero no es así. Los lobitos se van tranquilos una vez son liberados, así que bien hecho por la mocosa. Cuando llega la mañana, ambos se mueven de a poco hacia el hogar de la pequeña, y en la primera parada aprovechan el tiempo para conocerse un poco, así que ella se presenta como Tessia Heralith, y nuestro rey como Arthur Lewin. Él de a poco intenta cuidarla diciéndole que tiene que comer algo aunque no tenga hambre, portándose casi tan amable como cuando Silvia lo conoció. Lo que van a comer es tan solo carne seca hervida con un poquito de sal, lo que parece saber a caca según la niña. Por su parte, nuestro rey no le daba mucha atención. Total, siempre consideró la comida un simple medio para conseguir nutrición. Sin embargo, piensa en las comidas que compartió con su familia. Y ya que está, quiere aprovechar para conocer cómo se porta un niño normal como Tessia, que se vive quejando y quiere comer algo dulce. La niña en cambio le pregunta qué hacía en el bosque. Por eso nuestro prota le dice que se separó de su familia sin querer, lo que ella toma como que también se perdió. Arthur quisiera saber cómo es la vida en el país de los elfos, así que ella muy contenta le habla sobre Elenoir, el cual es un país divertido. Es cierto que sus padres suelen estar muy ocupados, pero se pasa los días con su abuelo y otros cuidadores. Terminado eso, ellos siguieron caminando, pero tampoco había indicadores del paradero de Elenoir. Mientras Arthur se partía el lomo buscando cómo avanzar, la mocosa jugaba con insectos que parecen luciérnagas, ya que en Elenoir hay muchas de ellas. Incluso lo suelen usar para marcar caminos. Entonces se agarra una y se la pone a Arthur como si fuera un arete, para que se vea como reggaetonero. Lo que él a su manera va entendiendo como los juegos que hacen los niños para divertirse. En el camino ella le seguía contando de su vida, hasta que Arthur notó que lo seguía uno de los lobos, pero no le prestó demasiada atención. Al menos hasta que cayó la noche, en la que volvió a escuchar un aullido y se quiso quedar de guardia mientras Tessia dormía. Pero la elfita comenzó a molestarlo con que él también debería dormir. Le dice que su abuelo le prohibió dormir con hombres, pero está dispuesta a no contarle a nadie para que pueda descansar. Y la pobre está así ya que parece tener miedo a estar sola. Por eso usa de excusa que podrían haber más problemas si ven a un niño afuera estando solo. Entonces Arthur la molesta porque es como si le tuviera miedo a los fantasmas. Sin embargo, termina cediendo. Y Tessia le aclara que no es por miedo, es por la seguridad de ambos. Por eso no se debe alejar de ella, incluso si le dan ganas de hacer pipí. Después intenta sacarle conversación a nuestro prota, preguntando si los hombres humanos son unos cochinos sin remedio que se casan con varias mujeres, tal y como le contó su abuelo. Algo que evidentemente no es verdad y Arthur se lo trata de explicar, pero cuando se da cuenta, Tessia se queda dormida de un momento a otro. Viéndola así, Arthur se pregunta si acaso así se siente tener una hermana menor. Cuando amanece, continúan con su viaje y Tessia parecía ir teniendo más confianza en nuestro prota. En cambio, Arthur sí estaba un poco molesto de estar haciendo esta travesía por ella, ya que él también extraña y quiere ver a su familia. Para colmo, hubo un día en el que de la nada, Arthur se comenzó a sentir fatal. Tenía un dolor insoportable que venía desde su núcleo de maná. Preocupada, Tessia fue a buscar alguna planta medicinal por allí, mientras que nuestra prota tuvo que aguantar este horrible dolor, que ya comenzaba a ser cada vez más frecuente. Él no quiso contárselo a Tessia para evitar preocuparla además, pero en eso escucha algo, y resultó ser el lobo que los siguió hace tiempo, pero cargando un pequeño cerdito. Justamente llega Tessia y Arthur le pide que por favor no se acerque, aunque el lobo solo deja el cerdito y se retira, lo que no logra comprender nuestro prota. Por eso la niña le dice que seguramente quiso devolverles el favor por haberlo salvado. Pasan las horas y en la noche aprovechan para comer la ofrenda del lobito, misma que según ambos está deliciosa. Y esto le hace ver a Arthur que los niños definitivamente necesitan carne para crecer.
En eso Tessia le cuenta que no encontró plantas medicinales, pero sí había hongos, los que en su pueblo son muy nutritivos y las mujeres de allí lo comen todo el tiempo. Entonces Arthur confiado lo come, pero termina siendo caca segundos después, arrepentido por haberse dejado llevar. Mientras que Tessia se disculpa cuando escucha sus pedos, ya que los hongos parecen haberle sentado mal. Más tarde, cuando están en la tienda de campaña, Arthur ya va sintiendo el sueño por no poder descansar lo suficiente. Así que mientras Tessia habla de su país y la poca confianza que le tiene a otros pueblos, especialmente a los humanos, Arthur se queda dormido. La pequeña lo nota y decide abrigarlo, pensando que ella al final resultó ser la hermana mayor aquí. Nuevamente siguen en su viaje al día siguiente, pero Arthur va aguantando este dolor tan insoportable, haciendo sentir un poco preocupada a Tessia. Pero para cambiar un poco de aires, le pregunta si no le molesta que lo llame Art, ya que prácticamente ahora son amigos. Así que, burlándose, el rey le dice que un pueblerino como él de la baja cuna estaría agradecido por eso, lo que hace enfadar a Tessia ya que hace chistes de viejito. Pero Arthur no quiere escuchar eso de una mocosa a la que le da miedo hacer pipí sola, enojándola más todavía. Sin embargo, nuestro prota le resuena la palabra amigos, pues le recuerda situaciones de su pasado. Es entonces que Tessia parece haber encontrado algo, y al ir a ver, Arthur se encuentra con una especie de portal metido en un árbol, lo que justamente andaba buscando la pequeña, porque es la puerta hacia su hogar. Así que, emocionada, entra y le extiende la mano a Arthur para que la acompañe. Pero ni muy bien traspasamos este lugar tan extraño, llegan otros elfos que atrapan a Arthur de repente, mientras que Tessia lo observa detenidamente sin hacer nada. Ahora nuestro prota se encuentra sometido y sin manera de escapar. Era normal que Tessia pueda volver al reino élfico, pero al ser un humano, estos tipos no lo van a dejar libre así porque sí. Arthur nuevamente llama a Tessia, pero su mirada es fría como la nieve, recordándole al pequeño Arthur que la vida no es galleta. Los primeros en brindar confianza suelen ser también los primeros en ser lastimados. Al igual que tu ex te lastimó a ti, por pendejo. Y él debería saberlo de sobra, pues aprendió en el pasado lo superficial que puede ser la gente. En ese momento los elfos dan la orden de eliminar a nuestro prota, pero justo allí Tessia parece reaccionar diferente. Se preocupa e intenta detener a los guardias. Les explica que Arthur fue quien la rescató y quien la ayudó a regresar, así que deben soltarlo. Pero los elfos parecen tener traumas muy fuertes, llamando a nuestro prota sucio humano. Piensan que manipuló a Tessia. Sin embargo, antes de que le hagan algo, otra voz los detiene. Este hombre pide que dejen en paz al niño de inmediato. Y ahora sí, todos acatan la orden sin pensar. El viejo escucha que Tessia insulta a los guardias por tratar así a su salvador. Él explica que al estar desaparecida y encima llegar con un humano de la nada, justifica que los pongan en alerta. Este señor parece ser el abuelito de Tessia, el antiguo gobernante del reino de Lenoir, y su nombre es Virion Eralith, mismo que le agradece a Arthur por ayudar a su nieta, la princesa de Lenoir. Y Arthur le dice, ¿cómo? Y pues sí, resulta que esta mocosa es una elfa importante, algo que no se le pasó ni por un segundo a nuestro prota, ya que siempre actuaba como cualquier niña. Y justo allí llegan los padres de la tontita esta, misma que sale corriendo a darles un abrazo. Ambos estaban súper preocupados por ella, pero su padre nota a Arthur y también se pregunta qué hace un sucio humano aquí y por qué no han hecho una brocheta con él, a lo que el viejito le dice que él mismo detuvo a los guardias, ya que no importa si es un puerco humano, él salvó a su nieta y la trajo de regreso. Y Tessia lo apoya diciéndole que tiene toda la maldita razón y no deberían ser malos con él. Al ver que su padre insiste, ella le insiste el triple en que al ser quien la ayudó, lo mínimo que deberían hacer es recibirlo en el castillo. Y por sus huevos, la niña se acerca a Arthur y le dice que hay mucho que quiere que conozca y que si su papá le dice que no, se hace reggaetonera. Y pues ya, el pobre hombre no puede hacer más. Aquí el abuelo también le dice a Arthur que hablarán luego, y nuestro prota no puede dejar de percibir una fuerza inexplicable proveniente de este viejo. De igual forma, a Tessia le vale madre si se lo lleva al castillo. Lo malo es que en todo el camino, Arthur se sintió más juzgado que Gordon Buffett. Entiende que el mero hecho de estar aquí vivo ya es una locura. Los elfos tienen una manera de hacer las cosas bastante curiosa. Lo malo es que los libros que leyó no están incorrectos. Estos seres tienen un odio muy fuerte hacia los humanos debido a conflictos del pasado. Tessia parece ser la única y detergente, pero sigue con la duda de qué fue lo que pasó hace rato. Esa cara que puso no parecía una actuación, fue frialdad pura. No entiende eso ni tampoco entiende el dolor que lo lleva atormentando desde los capítulos anteriores. En cualquier caso, el rey no quiere volver a bajar la guardia. Y una vez en el castillo, Tessia le
le avisa a sus sirvientas para que traten bien a Arthur, para luego preguntarle qué harán después. Por ejemplo, pueden ir a comer, darse un baño para que deje de oler a caca, o podrían ponerse a jugar primero. Pero antes de eso, nuestro prota inteligentemente quiere explicarles a sus padres el cómo llegaron hasta aquí y qué fue lo que pasó realmente. Por eso se reúnen de inmediato, aunque Arthur no comprende qué hace la mocosa en la mesa. Pero la princesa no comprende qué hace él de pie, haciéndolo sentar, ya que al tener que hablar, prefiere que merienden algo en conjunto. Y todos esos caprichos son cumplidos sin excepción por sus padres, quienes al ser padres modernos no pueden decirle que no. Digo, a mí ya me habrían partido la madre con una chancla, pero cada quien. De igual forma dan comienzo a la charla. El padre de Tessia se presenta como el rey actual de Lenoir, llamado Alduin Eralith. Su esposa y reina tiene como nombre Merial Eralith, dejando por último al viejito, el cual decide volver a presentarse él solito, como el antiguo rey Virion Eralith. Entonces nuestro prota se arrodilla y se presenta como Arthur Leywin, quien viene de una humilde ciudad del reino de Sapin. Respetuoso, le dice que su estatus realmente no le podría permitir haberlos conocido, y al verlo bastante honrado, el rey le dice que para ser pobre, sí se sabe comportar. Bueno, palabras más, palabras menos. De igual forma, Arthur comienza con su larga explicación de cómo fue que llegó hasta aquí y toda la travesía que pasó junto a Tessia. Evidentemente no dijo ciertas cosas, pero tampoco mintió en ningún momento, aunque sí decidió ocultar ciertas verdades. Sin embargo, el ambiente cambió radicalmente al contarles cómo encontró a Tessia siendo capturada por unos bandidos, pues esto hizo relucir el odio que sienten los elfos hacia los sucios humanos, y aún así, con todo el respeto, Arthur le indicó que esas personas simplemente se dedicaban a lo mismo, pero ser un humano no te hace ser un bandido. El abuelo entonces le pregunta qué hizo al ver a Tessia en esa situación. ¿Negoció con ellos o les lloró para que lo suelten? Pero claro, nuestro prota les dice que podrá ser un niño, pero también es un hechicero. Algo que el rey toma como una burla, pues no cree que los hechizos de un niño hayan bastado para vencer a los bandidos y salvar a su hija. No obstante, Arthur con seguridad le dice que eso es lo que pasó. Ya queda en él si quiere creerle o no. Y esto último ofende a los guardias, que ya traían ganas de hacer sushi con Arthur. No obstante, el abuelo firmemente les dice que no piensa volver a repetirlo. Deben bajar sus espadas contra el niño que salvó a su nieta, haciendo que Tessia otra vez lo respalde y les confirme que todo lo que dijo nuestro prota es 100% real, no fake, lo que se gana un abrazo de su madre, puesto que debió pasar por mucho. Y el padre también se relaja, decide creerle. Sin embargo, Arthur tiene una pequeña petición. Le vuelve a contar que él también se separó de su familia por culpa de unos bandidos. Por eso, su único deseo ahora mismo es volver a verlos en Sapin, ofendiendo otra vez al rey, porque ahora está pidiendo una recompensa por algo tan horrible que hizo su propia raza. Y Arthur le dice que es por eso mismo. Tratan a los humanos como si fueran una peste, y los elfos viven afirmando que son unos salvajes. Debido a eso, un elfo no cometería esos mismos errores en contra de una vida, ¿verdad? El abuelo sonríe porque esta vez tiró un gran argumento. Y además, la princesita amenaza al rey con sus ojitos bonitos. Así que termina cediendo otra vez. Aunque le cuenta que el portal que conecta con Sapin solo se abre al consejo de los gobernantes de las 3 razas. Y eso solo pasa cada 7 años, de los cuales apenas llevan 2. O sea, tendría que esperar 5 años para poder regresar. Aún así, no pueden tener a un humano en su reino por tanto tiempo. Y decide hacer que algunos soldados lo escolten a su casa por la mañana, lo que produce una calma increíble en nuestro prota, pero vuelve a tener ese dolor que no entiende. Mientras se da un baño, vuelve a preguntarse por qué sufre de esta manera. Es tantísimo el agobio que llega a susurrar ayuda por un momento. Cuando sale a tomar aire, el cual lo alivia un poco, puede ver a Tessia arriba suyo junto a sus padres, lo que inmediatamente hace preguntarse el cómo estarán Reynolds y Alice. Arthur los echa de menos, pero no sabe si cuando se reúnan, ellos van a actuar con esa calidez, al igual que los padres de Tessia, pues no concibe la idea de que otros sonrían y quieran recibirlo con cariño. Por su parte, la mocosa lo alcanza a ver, así que se reúne con él de inmediato, pero Arthur le pregunta si de verdad es mejor hablar con él en vez de seguir siendo una princesa mimada por sus papás, lo que enoja a la mocosa, mimada por sus papás, pero ella le pide disculpas por cómo lo han estado tratando todo este tiempo. Sin embargo, nuestro prota le dice que no hay problema. Él entiende su situación, pero sobre todo entiende que sus padres se hayan preocupado tanto por ella, aunque siga siendo una mimada. Tessia refuta diciendo que él también se va a poner así cuando vea a sus papás, pero Arthur le expresa sus dudas, pues no se siente digno de ser tratado así. Cree que todo fue su culpa,
y en el fondo se lastima por no protegerlos. Así que Tessia lo jala de los cachetes y le dice que no diga tonterías. Es obvio que sus padres están tristes por no poder verlo, porque hasta ella se siente mal sabiendo que mañana va a ser su despedida. Entonces unas pequeñas luciérnagas iluminan todo el entorno, trayendo recuerdos a Arthur de sus padres, mientras se pregunta contra qué ha estado luchando. También sigue con la duda de por qué esta niña, siendo tan linda, actuó tan diferente la última vez. Ya no sabe si tan solo está batallando contra su vida pasada y lo contradictorio de su presente. Por ello, solo le pide perdón a Tessia, al haber desconfiado de ella. Pero justo alguien los intenta golpear y Arthur se lanza de inmediato contra el culpable, quien resulta ser el abuelito Virion, el cual le muestra que tan solo le lanzó una luciérnaga, así que no habría pasado mucho, pero pudo comprobar su fuerza, y sí confía en que se enfrentó a los bandidos él solo. En cambio Tessia, creyendo que su abuelo solo quiere molestar a su amigo, le pide que se detenga, aunque en realidad, mientras le da una espada de madera a Arthur, el abuelo dice que ha pasado mucho tiempo desde que alguien despertó su interés. También sienta a Tessia a un lado para que no estorbe, mientras ambos se ponen en guardia, y tienen un pequeño enfrentamiento de golpes ágiles, magia y contragolpes que el abuelo no se esperaba para nada. Incluso hubo un momento donde casi lastiman a Tessia sin querer, pero Arthur la defendió de inmediato. Al notar su poder, Virion se emocionó y se puso serio por un instante. Sin embargo, igual se terminó aguantando un golpe de Arthur, lo que lo emocionó todavía más. No obstante, Tessia se hartó y le apretó las nalgas al viejito para que no ande molestando a su amigo. Virion le cuenta que se puso serio porque si no, él habría acabado malherido. Algo que Arthur toma como un honor viniendo de alguien tan habilidoso. Y esto anima a Virion para convencer a nuestra prota de convertirse en su discípulo. Una propuesta interesante, pero repentina. Sobre todo porque él quiere hacerle saber a su familia que está vivo. Por lo tanto, el viejito le pregunta si estaría de acuerdo en el hipotético caso de que haya una forma de avisarles. Y cuando nuestra prota iba a responder, el dolor emergió fuertemente otra vez. Virion lo nota e identifica que este niño heredó la voluntad de la bestia y ahora debe ser su discípulo, o de lo contrario, podría morir. Cuando está tratando de descansar, Arthur se ve muy mal y algo sale de su cuerpo. Es un monstruo que lo observa fijamente. Según él, esto puede ser la representación de su ansiedad o también el peso de su responsabilidad, pero sea lo que sea lo atormenta, hasta que la voz de Tessia lo comienza a despertar para darle los buenos días. Y como está cansado, le pide a la otra monstruito que lo deje en paz 5 minutos más. Pero como todos sabemos que 5 minutos realmente significa 1 hora más de sueño, Tessia se emperra y lo levanta a la fuerza, porque su abuelito los está esperando. Así que no le queda de otra. De paso, ella le pregunta si de verdad se va a quedar más tiempo. Algo que tampoco le pueden confirmar a la princesita hasta que vuelvan del viaje. Y ella enojada le grita que no la llame princesita o se va a enojar, aunque ya está enojada la pinche niña. En fin, mujeres. Luego, cuando van saliendo a reunirse con el abuelo, escuchan al rey rogándole a su papá para que reconsidere sus tonterías de tener a un humano como aprendiz, algo que su esposa también apoya. Y aún así, Virion se mantiene firme en su decisión. La que sí se vuelve a enojar es Tessia, quien corre a recordarle a su padre que Arthur le salvó la vida. El rey dice que lo entiende, pero que se calle el hocico. Por eso, el abuelo alza más la voz y les dice que ya fue suficiente. Los niños se suben al carruaje y parten. En el camino, Arthur llama abuelo al antiguo rey para preguntarle cuánto falta para llegar donde el misterioso amigo que los va a ayudar. Virion le dice que tiene huevitos para llamarlo así, y Arthur le explica que si esto resulta bien, él se merece que cambie su actitud, algo que le agrada a Virion. En eso, la pobrecita Tessia se duerme en el hombro de Arthur, y según el abuelo es porque ella se levantó temprano queriendo saber qué pasaría con su amigo. Le cuenta que también debido a su posición de única heredera al trono, esta niña ha llevado una vida súper aislada del resto. Es cierto que ha tenido amigos, pero eran superficiales o tan solo de nombre, así que tarde o temprano terminaban rompiendo su corazoncito. Debido a eso, ella creó un caparazón y dejó de acercarse a los demás, pero con el pequeño Arthur, Tessia parece sonreír siempre de manera genuina, algo que lo alegra porque llevaba tiempo sin verla así. Es por eso que Virion le da las gracias, y estar dispuesto a ser agradecido con un simple niño le muestra a Arthur que este hombre es alguien digno de confianza. Es así que el tiempo pasa y terminan llegando al dichoso sitio. Bajan y Arthur tiene curiosidad por conocer al misterioso amigo que pudo obligar a Virion a tomar un viaje lejano para encontrarse. Y en eso el abuelo se acerca y patea la puerta mientras le grita a la vieja bruja que abra. Pero como no hay respuesta, él se acerca más y ¡pum!
sale una loca dándole un puertazo diciéndole que no grite al viejo loco. Por lo tanto, Virion la presenta como su vieja amiga, Rhynia Darkazan, una hechicera con habilidades únicas, lo que le da a entender a Arthur que al igual que su madre, su magia no pertenece a los 4 elementos habituales. Él obviamente se presenta muy educado con sus mayores, y Rhynia, quien no quiere perder el tiempo, los invita a pasar de una vez. Ella tiene un cuarto simplista, pero a la vez no, pues está lleno de libros. Y nuestro prota tiene sus dudas de cómo lo piensan ayudar exactamente para contactar con sus padres. Según lo que le dijo su abuelo Virion, ella sí puede, así que le pregunta si eso es cierto. Lo que hace reír a Rhynia porque lo llamó abuelo a Virion. Y le dice a su amigo que al parecer es muy blando con este muchachito, cosa que él prefiere no contestar. Como sea, Rhynia le responde que ella es una vidente. Se lo queda viendo y le cuenta que es un niño especial, pues acaba de intentar investigarlo, pero ni ella pudo descifrar todo lo que esconde, aunque sí pudo ver algunos fragmentos de su pasado y su futuro. Pero no están aquí por una profecía. Sabe que tan solo quiere ver a sus padres para decirles que está bien, lo cual es bastante cierto. Por ello, lo hace ver en un balde con agua, y mientras ella hace cosas de magia, él debe pensar en sus padres con tanto detalle como pueda, y cuando los pueda ver fijamente, debe hablar. Arthur comienza pensando en su mamá, una mujer de cabello brillante y castaño, con la piel ligeramente bronceada, pero alguien amable y cálida que frunce su sueño cuando se preocupa por él. Después está su papá, quien tiene ojos azules hipnotizantes. Es muy tranquilo en casa, pero cuando está afuera se comporta con carisma. Es un gran guerrero y un buen líder. Por ello, esta imagen que vemos es en tiempo real. Ambos están a punto de comer un rico estofado, el cual es el favorito de Reynolds y de Arthur. Pero eso último los pone muy mal, ya que justamente es el cumpleaños del pequeño. Y dando un pequeño viaje en el tiempo, vemos que cuando ellos lo perdieron, Alice se mostró desesperada y tuvieron que contenerla para que no salte a buscar a su hijo. Cuando le avisaron a Reynolds lo que sucedió, se puso tan mal que intentó refugiarse en el alcohol. Así que se ganó un putazo por uno de sus amigos, porque entiende lo que siente, pero no es correcto actuar así. Aún así, él no dejaba de culparse por perder a su hijo. Así que en ese tiempo sus amigos intentaron consolarlos tanto como pudieron en ese viaje, aunque el dolor de la pérdida los tenía realmente mal. Cuando llegaron a su destino también llegó la despedida. Desde entonces Reynolds consiguió trabajo y se ganó un buen puesto. Él y Alice tuvieron un buen aposento donde trataron de centrarse en el presente, pues aunque duela, también hay otro pequeño que los necesita ahora mismo. No obstante, a día de hoy no pueden ni comer sin lamentarse. Reynolds sigue culpándose por haberle dicho a su hijo que proteja a su madre. Pero en eso, ambos escuchan la voz del pequeño Arthur. No entienden qué está pasando y piensan que es un fantasma que los atormenta. Pero por suerte no. Arthur les cuenta que está vivo y ahora mismo está en el reino de Lenoir usando una magia especial para hablar con ellos. Pide disculpas porque aunque quisiera volver cuanto antes, ahora mismo no puede, pues le pasa algo en el cuerpo y debe curarse. Pero avisa que no es algo por lo que deban alarmarse, ya que se puede solucionar. Les dice que está bien y apenas pueda irá a verlos. También les deja en claro que no deben culparse por lo ocurrido. Él habría tomado la misma decisión si su vida todavía dependiera de ello. Tampoco sabe cuánto les podrá hablar nuevamente, pero les pide que se cuiden y les recuerda que los quiere muchísimo a los dos. Sobra decir que ambos se alegraron tanto que tan solo pudieron abrazarse y llorar juntos, mientras que Arthur promete no preocuparlos nunca más. Y yo también quiero chillar, pero no, aquí se chambea carajo, los sentimientos no importan. Por eso, regresamos al palacio, viendo otra vez a Tessia molestando a sus padres, dándoles a entender que si no aceptan a Arthur luego de que salvaran la vida de su preciada hija, el mundo verá a los elfos como unos malagradecidos, lo que parece hacer entender al rey, por fin, que su hija no piensa ceder. Y para colmo, la reina también comenzó a apoyar a la pequeña. Por eso dice que va a aceptarlo en el reino durante ese tiempo. Pero no quiere escuchar que anda causando problemas. Y el abuelo, también apoyando a Arthur, dice que si pasa algo, él va a asumir la responsabilidad porque estará bajo su tutela. Lo que nos lleva a ver cómo el rey de los elfos al final sí habla con Arthur y le pide perdón. Admite que estar en el trono lo volvió alguien testarudo y obstinado. Sin embargo, no solo es un amigo de su hija que la salvó, también es el primer aprendiz humano de su padre. Por eso, tanto él como la reina vuelven a darle la bienvenida a modo de disculpa. Fue un cambio de actitud brusco, pero entendible gracias a esos dos del fondo que lo han estado defendiendo a Arthur a capa y espada. Así que acaban en buenos términos. Pero Tessia también
quiere que a modo de arrepentimiento profundo los deje salir del palacio, ya que ella quiere mostrarle el reino y las cosas divertidas a su amigo. Y 3 horitas después, Arthur no para de ver cosas que le parecen fascinantes mientras Tessia lo arrastra por allí. Pero en su camino, sin querer, Arthur choca con alguien, el cual lo ve con mala cara y lo llama asqueroso. Los niños tan solo lo ven fijamente, mientras el mocoso lo molesta junto a otros mocos con boca. Algo predecible, pero que le causa gracia a Arthur, el cual, a lo mejor por juntarse tanto con Tessia, ahora quiere hacer travesuras. Y justamente, el moco rubio se presenta como Feirith Ivar II, el cual cree ser más merecedor de escoltar a la dulce princesa, aunque ella lo rechaza al instante. Pero Arthur, molestando, actúa sorprendido de que el gran Feirito de Ibisaurio esté ante ellos. Dijo su nombre mal a propósito, y se disculpa por su ignorancia ante tremendo genio que es Feirito. Después intentan despedir de él, pero parece que el moco no es tan estúpido. Entendió perfectamente que eso fue sarcasmo, y lo retó a un duelo por la ofensa a su orgullo, porque es lo que su papi le dijo que hiciera si le querían ver la cara de pendejo. El resumen rápido es que Arthur debe aceptar porque ignorar un duelo podría afectar la reputación de su nuevo maestro, ya que en este país es algo importante que incluso hace estar atento a los adultos. Así que ambos se alistan para combatir. Tienen las miradas de la gente con expectativa. Feirito es el primero en moverse. Arthur solo alza el puño y huevos que lo manda a chispear al moquito. Por eso Tessia lo hace correr antes de que alguien lo moleste más. Aunque al verla, Arthur piensa que esta princesita es tan brillante y tierna que es imposible no quererla. Por eso ambos pasan los días haciendo cosas. Y Arthur por suerte evitaba ser discriminado gracias a la loquita que siempre se enojaba por él. Cuando quedaba un día para que inicie su entrenamiento, ellos hablan. Y aunque parece tener la mirada perdida, tan solo recuerda una conversación con Virion, donde le contó que el entrenamiento de formador de bestias es comparado a sumergirse en brea hirviendo, pero pese a eso, eligió quedarse en un lugar que no conoce y sin su familia, y por eso hasta su vida cotidiana va a requerir diligencia. Sin embargo, si es capaz de aguantar todo este dolor, la recompensa será enorme. Algo para lo que el pequeño Arthur está más que preparado, y hoy en día incluso lo llena de emoción. Las dificultades de su pasado y presente solo lo motivan más para trabajar en su futuro, porque él es quien lo elige al final del día. Y eso también inspira a Tessia a no quedarse atrás, pues quiere aprender tanto como él. De esta manera el tiempo comienza a transcurrir. Arthur piensa que en este mundo las horas pasan volando, tanto que él ha crecido desde entonces y se hizo más fuerte pese a las pruebas que tuvo en su camino. Y hoy en día vemos a Tessia despertándolo 3 años después. Pero como no quiere hacer caso, ella usa maná para que sufra y se levante con ganas. La niña ahora es toda una señorita y el pequeño Arthur ahora es un hombrecito, el cual se queja de que lo levanten tan bruscamente. Cuando ellos salen por un momento, ven que los padres de Tessia parecen partir algo importante, pero a la niña no le importa eso. Lo que le importa es que Arthur coma, y que coma bien, para después comenzar a practicar junto con él y su abuelo, algo bastante curioso, aunque ya se iban peleando antes de comenzar con el entrenamiento. Todo mientras Virion los observa orgulloso, pues están listos para la siguiente fase. Por eso le hace un repaso a Arthur sobre la hechicería, diciendo que cuando alguien estabiliza su magia, puede dominar uno de los 4 elementos, como el fuego, agua, viento y tierra. No obstante, la afinidad puede depender de la raza. Por ejemplo, los elfos se especializan en el viento, agua y tierra. Los enanos, en cambio, suelen ser fuertes en tierra y fuego. Pero los humanos sí han demostrado ser aptos para los 4 elementos. Sin embargo, solo pueden dominar uno de ellos, dada su compatibilidad individual, aunque eso no quita que haya algún rarito capaz de dominar más de uno. Y aquí Tessia le pregunta a su abuelo el por qué Arthur no usa hechicería cuando hacen entrenamientos físicos como ella. Virion le contesta que se debe a una debilidad, puesto que la voluntad de la bestia está dormida en el núcleo de Arthur. Esa cosa altera el equilibrio del cuerpo y del núcleo de maná, lo que también provoca su dolor tan molesto. Por eso, su primer paso será que su maná se integre con su cuerpo, lo que podría dolerle un poquito. Y eso le da risa a Tessia, ya que Arthur ni aguanta sus golpes, así que lo mejor se desmaya por chillón. Y ahora sí, nos explican que Tessia empezó a entrenar con nuestro prota ya que ella despertó su maná a los 9 añitos, lo cual es una locura, porque para los elfos, alguien que despierte su maná a los 10 años ya es considerado un prodigio por completo. Por eso su abuelo decidió entrenarla a la par de Arthur. Es solo que ella sí pudo entrenar con su maná antes que él. Pero ahora mismo eso está a punto de cambiar. Virion despertará la voluntad de la bestia que posee Arthur, y si funciona, también desaparecerá el dolor que lo atormenta.
para convertirse en un domador de bestias. El primer paso es encender su núcleo de maná, lo cual no debería ser un problema, o eso pensaba Virion. Pero cuando entró en contacto con el poder de Arthur, este se escapó agresivamente empujando a todos con un grito de dolor. Al final el muchacho cae, pero antes de desmayarse, una marca apareció en su rostro por un momento. Es una situación que dejó atónito al abuelo Virion, el cual se quedó cuidando a nuestra prota, pues quería preguntarle algo ni muy bien despertara, y es si sabe de dónde provino su voluntad de la bestia. Arthur dudó un poco al inicio, pero termina siendo sincero, y le dice que fue por una dragona. Y Virion le dice que ¿cómo? Pues le parece difícil de creer, ni porque lo presenció con sus propios ojos. De igual manera le pide que no se lo cuente a nadie, ya que la voluntad de un dragón está destinada a atraer conflictos no deseados. Lo que también pone feliz a Arthur, pues se nota que su abuelo se está preocupando por él. Pero, cambiando de tema, nuestro prota se entera de algo que no tenía ni idea, y es que dentro de 4 meses él podrá volver con su familia, lo cual le parece extraño, porque aún le quedaban 2 años más en el reino élfico. Así que Virion le cuenta sobre un intercambio cultural para los jóvenes de los 3 reinos, ya que al celebrar esto, abre la entrada a la ciudad de Cyrus, y por esto fue que los padres de Tessia habían salido hace poco. Se supone que nuestro prota debería estar contento por poder regresar a su casa, pero parece haberle agarrado un cariño especial a este sitio. Obviamente a su maestro y por supuesto también a Tessia. De igual forma, Virion lo nota y le pide que descanse, pues el entrenamiento de mañana será todavía más exigente. Al mismo tiempo, la pequeña Tessia parece recibir la noticia que la va a separar de su único amigo, lo cual la deja muy impactada. Mientras tanto, Arthur trata de dormir, pero piensa en esos últimos 4 meses que le quedan. No obstante, justamente el huevo que ha estado cuidando hizo un ruido. Al fijarse, Arthur nota cómo se rompe el cascarón y algo se asoma. Algo bien bonito, mien. Es un dragoncito todo pequeñito y apapachable. Arthur también cae y se pone a jugar con él porque le causa dulzura, pero ¡zas! Que lo muerde de la nada. Aunque no es una mordida normal, ya que nota cómo se forma un sello donde fue mordido. Y de repente comienza a actuar como esquizofrénico porque escucha una voz que no sabe de dónde viene, hasta que ve al dragoncito, el cual parece hablarle directo al cerebro de Arthur, mismo que le pide al chiquitín que lo llamen papá, además de otorgarle ahí mismo el nombre de su mamá, o sea, Sylvie, aunque nunca pensó ser padre a los 8 años. A la mañana siguiente, Tessia fue a levantar a su amigo como es costumbre, aunque se la veía un tanto afligida. Sin embargo, la pequeña se encontró a Sylvie y se enamoró enseguida por lo bonito que es, aunque al dragoncito como que no le agrada mucho. De allí, ambos deben ir con Virion para continuar con su entrenamiento. Y cuando el abuelo ve al monstruito que lleva a Arthur, casi le da un infarto de la impresión. Virion entiende el cariño que tiene Arthur a Sylvie y también a su legado. Por eso, para que no se preocupe, le dice que puede hacerlo pasar como una bestia rara de maná, ya que de igual forma, nadie le va a creer que eso es un dragón. Pero bueno, dejando eso de lado, es hora de su entrenamiento. Pues Arthur tiene que ejercitar su núcleo de bestia y también su núcleo de maná a la vez, y la forma más eficaz de hacerlo es en pleno combate. Así que Virion empieza a emitir un aura intensa, capaz de transformarlo por completo en un ser que puede hacer sentir mucho miedo a nuestro protagonista, el cual jamás ha subestimado su poder desde que lo conoce, pero nunca pensó que sería tanta la fuerza que escondía. Virion es tan veloz que Arthur no tiene tiempo para reaccionar o percibir sus movimientos. El abuelo lo abruma tanto que lo obliga a rendirse antes de empezar a pelear, porque esa mirada que tiene Virion es capaz de dejarle traumas. Y según el abuelo, no es la primera vez que se lo dicen. Le explica que esta forma se llama Pantera de la Sombra, la cual le otorga un control instintivo del viento y también neutraliza el sonido, lo cual es hechicería más avanzada. Sin embargo, no lo hace invencible, pues también es agotador usarla. Y a partir de aquí, volvemos a tener un salto temporal, donde Arthur y Tessia entrenaron arduamente para que nuestro prota domine su nueva fuerza. Fortaleció su cuerpo lo suficiente para aguantar un entrenamiento que antes le era insoportable. Pero eso no quitó que se divirtiera como un niño normal cuando tenían ratos libres junto a su amiga. Ya para cuando estaban cerca de su despedida, vemos que Tessia seguía un tanto molesta con nuestro prota, el cual otra vez chocó sin querer con alguien. A esa persona le habla a Arthur como si lo conociera, pero nuestro muchachón no lo recuerda. Así que ese tipo se enoja porque es el mismo aristócrata que fue derrotado hace tiempo por nuestro prota cuando lo retaron a un duelo, y queriendo venganza volvió a pedir otro duelo, aunque volvió a perder el pobre pendejo.
Sin embargo, sus amigos ya ni se sorprenden, y allí Tessia le recuerda a nuestra prota que este muchacho se llama Faded. Así que Arthur se acerca a él, pero le habla de forma más amable. Incluso se llegan a dar la mano para hacer las paces, lo que alegra a una amiga de Faded, porque en realidad él siempre quiso llevarse bien con Arthur, recomendándole también a nuestro prota que lo llame Fei Fei, porque así lo llaman todos. En cambio, Arthur les pregunta si también van al intercambio de jóvenes de los 13 reinos, y resulta que sí, porque quienes tienen un estatus algo alto deben asistir obligatoriamente. Por eso nuestro prota le pregunta a Tessia si podrá ir, pero los niños le comentan que al ser la princesa puede no ser necesario. Faded dice que no quisiera que su delicada princesa pueda perderse otra vez. Es solo que eso emperró a Tessia, la cual no le gusta ser llamada delicada, así que le da un putazo que la manda a volar al pobre Faye, metiéndolos de nuevo en una situación molesta. Así que Arthur agarra a Tessia para salir corriendo juntos. Cuando escapan, Arthur molesta a su amiga, porque siendo una princesa no debería ir por ahí golpeando a sus súbditos, y no hay excusa para ello. Pero la señorita le explica que solo está molesta, porque Arthur se va, y encima no puede acompañarlo al intercambio. Para colmo, ahora se puso a regañarla como si fuera su padre, y a ella no le gusta que se comporte como un viejo, y se va corriendo. Que le llamen viejo le dolió a Arthur, mientras que Sylvie lo molesta, porque la cagó básicamente. Cuando cae la noche vemos a Tessia llorando en su habitación, pero su ventana se abre y la iluminan unas luciérnagas, ya que Arthur está justo allí para invitarla a ir al bosque como solían hacer antes, algo que la pone de mucho mejor humor. Ellos caminan por ahí, aunque no deberían, porque la última vez que Tessia salió de esta forma la secuestraron, pero bueno, detalles, supongo. Como sea, ambos ven a lobos que conocieron y se quedan acampando un rato, aunque la princesa se está durmiendo cada 2x3. Ellos comparten un lindo momento donde se hacen bromas, y Tessia le pregunta a nuestro prota cómo es el reino humano, algo que tampoco conoce Arthur, pues nunca llegó a conocerlo en realidad. Ella le pregunta si entonces no podría simplemente quedarse con los elfos, y cuando Arthur le iba a responder, vio que la pequeña ya se había dormido. Con eso, a la mañana siguiente es oficialmente el último día de Arthur en este sitio, así que se prepara para partir, no sin antes recibir un regalo importante de Virion, el cual es una brújula para que no se vuelva a perder. Aunque no es solo eso, también tiene el sello de la familia Heralith, lo que le permitirá volver más fácilmente cuando quiera visitarlos, y Arthur felizmente le da las gracias a su abuelito por el bello regalo, aunque Virion le dice que es mejor no pasear por las noches, haciéndole saber que siguió los tortolitos cuando salieron hace poco. Arthur entonces busca a Tessia entre los demás, pero no está. Cuando la puerta para salir se empieza a abrir, los niños ya están listos para irse, pero se escucha a lo lejos a la princesa, la cual corre desesperada hasta tropezar, tan solo gritando el nombre de Arthur. Su amigo también corre hacia ella y le da su mano, mientras que dulcemente le pide que por favor coma bien y que no salga por allí solo, porque puede ser peligroso. Arthur tan solo la ve, la levanta y le da un dulce abrazo para decirle que la va a extrañar, y es evidente que ella también lo va a hacer. Con este hasta luego, la puerta termina de abrirse y en un abrir y cerrar de ojos, Arthur también se despedía de sus nuevos amigos. Él parece dirigirse a un lugar en concreto. Mentalmente también intenta prepararse, pues está por ver a sus padres luego de mucho tiempo. Él toca la puerta, pero es recibido por una niña toda tierna. Sus padres corren a verla porque no debería abrir la puerta así como así, pero se topan con su hijo en la entrada. De inmediato, ambos abrazan a su muchacho después de muchísimo tiempo sin verlo. Su mamá suelta una lagrimilla, pero su hija le grita que no le gusta verla triste, y al notarla, Arthur recuerda que su madre estaba embarazada antes de que cayera en el bosque y se perdiera. Entonces, esta cosita toda tierna es su hermanita. Por eso se presenta con ella como un caballero, haciendo que sus padres le cuenten a la pequeña Leonor que este muchachito es su hermano mayor. Al entrar, Alice no para de hacerle preguntas de cómo se encuentra Arthur, a lo que él responde que ya está todo bien, incluido ese dolor del que les habló cuando los contactó esa vez. Y para que se conozcan un poco más, Alice hace que Leonor se acerque a Arthur, el cual está muy feliz de conocer a su hermanita, incluida también Sylvie, ya que salta a los brazos de la pequeña con mucho cariño. Ya cuando las cosas se calmaron, Arthur comenzó a contarles todo lo que hizo, pero aunque confía en ellos, también evitó hablarles de Sylvie, o sea, la original, usando de excusa que sobrevivió usando magia de manera subconsciente por pura suerte. También les habló de
de Tessia y de cómo se recuperó en el reino de Lenoir, asegurándoles que el problema que tenía se debía a que despertó su núcleo de maná a muy temprana edad, por lo tanto solo estaba tardando en estabilizarse, lo cual es una mentira a medias. Él piensa contarles la verdad solo cuando se haga todavía más fuerte, por si acaso. Como sus padres también quieren saber qué es ese Pokémon que lleva allí, Arthur les dice que encontró un nido de bestias de maná durante sus viajes, y allí estaba la madre de Sylvie ya moribunda, a quien no pudo ayudar, pero decidió acoger a esta pequeña para cuidar de ella, ahora sí calmando mucho más a sus padres. Sin embargo, Reynolds estaba tan entusiasmado por ver cuánto creció su hijo, que le pregunta en qué etapa se encuentra su núcleo de maná, lo que emperra a su esposa porque debería relajarse con su hijo que apenas regresa, a lo que Arthur, también curioso, le pregunta qué ha hecho hasta ahora, y su padre le cuenta que encontró un trabajo en la casa de subastas Helstea, instruyendo a su equipo de seguridad. Así que nuestra prota se alegra porque sí hizo algo más que dejarse esa barba toda fea. De paso, también le pregunta en qué etapa está su núcleo de maná, y según Reynolds, él llegó al naranja oscuro hace poco. Para saber un poco más sobre esto, nos explican que un núcleo de maná puede ir en crecimiento y visualizarse por colores. Comienzan con el color negro habitual, luego el rojo, el naranja, el amarillo, el plateado y finalmente el blanco. Pero antes de pasar a un color diferente, estos tienen distintas etapas desde un color oscuro hasta uno más brillante. Es como subir de rango en un videojuego. Entonces Arthur nos cuenta que su padre ha entrenado a su cuerpo ya que es un potenciador físico, pero para mejorar su núcleo de maná hace falta un esfuerzo descomunal. Sin embargo, Arthur no se deja opacar y le dice que él tiene el color rojo claro, así que su padre se da cuenta de que falta nada para que lo alcance y grita una grosería, la misma que Leonor repite inocentemente. Así que Alice empieza a emperrar porque ya le había dicho que se controle, pero se enoja todavía más viendo que su hija repite las mismas groserías y otra más que seguramente aprendió de él. Así es, dijo patatudo. Viendo esta escena tan curiosa, Arthur, contento, piensa que definitivamente no hay lugar como el hogar. Pero ¡pum! Justo llegan unos extraños a la casa y entran como si fueran dueños los hijos de la chingada. Reynolds le presenta a este señor como Vincent Helstea, o Vicente para los panas, mismo que dirige la casa de subastas y quien también es su jefe. Debido a eso, Arthur se acerca y se presenta formalmente, diciendo que es un placer, sorprendiéndolos gratamente, ya que a diferencia de su padre, él sí tiene buenos modales. En cambio, ellos le presentan a Lilia, pidiendo que se lleven bien, cosa que no le gustaría a Tessia, ¿eh? Pero Lilia también se enamoró de Sylvia, así que se presenta con Arthur solo para jugar con ella. Por otro lado, Reynolds le cuenta a Arthur que esta casa en realidad es de ellos, lo que explica por qué pateó la puerta para entrar, pero se alegra de que los conozca antes de hacer algún desastre. Y el señor Vicente pregunta por qué habría un desastre, a lo que Reynolds les avisa que están a punto de entrenar en el patio trasero. Es obvio que eso da curiosidad, así que van a ver la pelea. Estando allí, Reynolds y Arthur calientan, mientras que Vicente le pregunta a Alice si de verdad su hijo tiene el núcleo de color rojo claro, lo que a ella también le había sorprendido al inicio, pero recordó que su hijo siempre fue de aprender todo muy rápido, aunque le sigue pareciendo increíble a Vicente, pues incluso los prodigios de 11 y 12 años que ingresan a la prestigiosa Academia de Cyrus a duras penas y alcanzan el rojo oscuro. Y todo esto lo estaba escuchando Arthur, haciéndole ver que fue bueno no contarles que ni siquiera tuvo mucho tiempo de práctica para mejorar su núcleo, porque primero estaba asimilando la voluntad de la bestia, aunque eso da igual ahorita. Padre e hijo están preparados, así que empiezan a batallar. Ninguno pierde de vista al otro, incluso moviéndose a una alta velocidad. Pese a la buena defensa de Reynolds, Arthur comienza a ser más preciso con cada golpe, presionándolo bastante al punto donde Reynolds le avisa a su hijo que está a punto de pelear en serio, llenando a la vez su brazo con fuego. Esto se debe a que los hechiceros son afines a ciertos elementos. Los primeros en notar qué les favorece son los conjuradores, quienes ni muy bien lo notan se hacen buenos manipulándolo. Pero esto no suele ser tan claro para los potenciadores, ya que se deben esforzar mucho para descubrir su compatibilidad. Y su padre, literalmente lleno de fuego, le demuestra que tuvo mucha disciplina para obtener fuerza. Mientras se dan en la madre, Arthur recuerda que en su otra vida el ki era muy similar, pero como
no había incompatibilidad innata, requería más del esfuerzo de uno, el cual era mucho mejor recompensado que aquí. Pero los potenciadores sí que se parecen curiosamente. No obstante, Arthur lo ha acompañado la buena suerte desde su nacimiento, y encima se ha esforzado un montón, lo que también ha traído recompensas. Por eso decide mostrarle a su padre lo que obtuvo de su esfuerzo, reuniendo energía en sus manos y preparándose para pelear en serio. Corre hacia él y hacen un espléndido choque de fuerzas, mientras Arthur recuerda su entrenamiento con Virion, pues el viejito estaba feliz por su progreso con el elemento de fuego. Por eso decidieron hacer un siguiente paso, mismo que retumba en el presente con rayos que azotan la zona de la pelea. Pero es pronto para sorprenderse, porque también controló el agua de manera espectacular, generando un escenario increíble para todos y haciendo sentir orgulloso a su padre por lo fuerte que se ha vuelto. Su madre y los demás quedaron boquiabiertos por su avance, y más tarde mientras cenan, lo comentan. Vicente le cuenta a Reynolds que no tienen ni idea de cuán prometedor es el futuro de su hijo, pero él refuta diciendo que lo supo desde que despertó su maná a los 3 años, trayéndole recuerdos dulces a su mamá, ya que ese día les explotaron la casa. Vicente, muy emocionado, le propone que metan a Arthur a la academia de Cyrus, algo que no termina de creerse Reynolds. Pero la esposa de Vicente le dice que, incluso borracho, él está siendo muy serio ahora mismo, pues a ella también le encantaría invertir en el futuro de Arthur, así que no se tendrían que preocupar ni por la matrícula. Aunque esto le sabe mal a Alice, pues al parecer estas personas ya han sido muy bondadosas en todo este tiempo, así que eso ya sería excederse. Además, Arthur apenas tiene 8 años, pero Vicente le cuenta que gracias a su trabajo, él conoce a la directora de esa academia, así que solo hace falta una pequeña charla para solucionar ese problema. No obstante, Arthur quiere opinar algo, ya que es su vida al fin y al cabo, diciendo que aunque agradece su interés, ya llevaba muchísimo tiempo sin ver a su familia y deben pensarlo seriamente. No es algo de lo que hablar hoy. Además, el entrenamiento lo cansó y se despide por ahora para poder relajarse, haciendo sentir un poco incómodo al pobre Vicente. No obstante, Lilia siguió a nuestro prota para invitarlo a cierto lugar, y Arthur decide hacerle caso, acabando donde están todos los asistentes de la casa, incluido una abuelita que al parecer cuidaba el jardín con mucho cariño, y ahora sabe que Arthur se lo quemó, así que el pobre se disculpa por eso, aunque la viejita solo le quería tomar el pelo. Pero ahora mismo a Arthur le parece más interesante el cambio de actitud en Lilia, la cual quiere comerse un pato bien delicioso, y según una mucama, la señorita Lilia suele venir a este sitio cuando está muy estresada, comentándole que aunque en su familia no destaque ningún hechicero en particular, el señor Vicente anhela que su hija despierte su maná, algo que le encantaría a la pequeña también, pero claro, eso le pone mucha presión encima. Cuando cae la noche y antes de dormir, los padres de nuestra prota se acercan para hablar con él. Su madre aún no puede creer que esté de vuelta y que encima haya crecido tanto, aunque da igual como luzca, según Reynolds, siempre va a ser su hijito. Y eso que hoy descubrió que su hijo va a ser un hechicero de primera. Dicho eso, lo quieren dejar descansar, pero antes de, su madre quiere su besito de buenas noches, y con un poquito de vergüenza, Arthur se lo termina dando. En cambio, su padre le quisiera dejar en claro que los de Helstea lo dijeron de buena manera cuando estaban en la cena. Por eso, Arthur les aclara que lo sabe, pues en realidad sí le parecieron buenas personas. Y a la mañana siguiente, como no podía ser de otro modo, los aventureros que conoció vinieron a verlo, y Angela lo vuelve a asfixiar con todo su amor. Muy grande amor. Arthur nota como Durden es todavía más grande que antes, y estos dos se llevan muy bien. De paso, Adam molesta a todos porque prometieron sonreír al verlo, pero ve a algunitos que andan de chillones. Una de ellas es Jasmine, la cual revisa de abajo hacia arriba a Arthur para ver si está bien. Después lo abraza y le pide perdón, pues todo este tiempo se ha sentido culpable por lo que pasó. Así que Adam se tiene que aguantar la lagrimilla al ver esa escena. Una escena que sus padres también observan contentos. Después se reúnen y hablan un poco, incluido como los aventureros les cuentan que fueron hasta Stettin, un lugar súper lejano, pero valió la pena porque les pagaron bien. Además, aceptaron unos cuantos encargos en el regreso hasta que pudieron estar aquí. Gracias a eso visitaron un montón de lugares nuevos, lo cual fue genial.
aunque Adam dice que no valió la pena, ni la paga, ni esos sitios. Pero según Yasmín, el tipo compró recuerdos en todos esos lugares, así que es un pinche tsundere. Es así que toda esta charlita le generó curiosidad a nuestro prota sobre Dikathen, ya que no conoce nada sobre ese sitio, y mucho menos sobre el reino de Sapin, llegando a pensar que convertirse en aventurero para aprender ese tipo de cosas no estaría nada mal. Pero incluso teniendo tiempo libre, Arthur es alguien disciplinado con su entrenamiento, al punto de quedar exhausto. Él intenta dominar una nueva técnica esforzándose al máximo por proteger a los que ama. De hecho, recuerda que ese es el motivo de su regreso. Juega un poco con Sylvie, pero nota que huele a otaku promedio, así que hay que darle un baño. Aunque a la dragoncita no parece gustarle demasiado. Mientras limpia, Arthur se pone a pensar en la nueva familia que conoce y de cómo su hija parecía vivir en constante presión por culpa de sus padres. Todo por el deseo de despertar su maná, otra cosa que también es complicada debido a que su familia no viene de hechiceros. Al terminar de secar a Sylvie, parece que las mujeres de la casa también se pusieron de acuerdo en que ahora deben arreglarlo a él, así que nuestro pobre Arthur es llevado a la peluquería en contra de su voluntad y es atendido por un señor que tiene una personalidad extravagante, como cualquier peluquero de barrio. El viejo está emocionado porque Arthur es un diamante en bruto, así que se concentra en atenderlo de la mejor forma. Es así que cuando sale se lo ve como un papucho. Parecía indigente, pero resultó ser una promesa para el futuro de la sociedad, lo que alegra muchísimo a su mamá y a su hermanita. Parece que hicieron todo esto ya que la señora de los Helsty querían llevarlos a ver la casa de subastas, y ahí todos deben estar bien presentables, incluso la propia realeza. De paso, hoy le darán un paseo para que Arthur conozca la ciudad de Cyrus, y su hermanita le pide que la escolten, lo que le da un poco de envidia a Lilia porque Leonor siempre la quería solo a ella. También resulta ser que la misma Lilia es quien escogió las nuevas ropas de Arthur y está contenta de que se le vean tan bien. Es así que nuestros muchachitos pasean por allí y por allá. Su madre le prueba todo tipo de ropas a Arthur y pasan un bonito tiempo en familia haciendo cosas de familia. Al menos hasta que aparecieron alumnos de la Academia Mágica de Cyrus, los cuales solo se burlaban y parecían querer molestar. Lilia le explica a Arthur que probablemente es cierto, ya que el solo hecho de usar el uniforme de dicha academia te hace convertirte en prácticamente un miembro de la realeza, lo que desconcierta un poco a nuestro prota, pero acaba de notar algo que llama más su atención. Por eso se acercan a un local y detrás de las vitrinas hay algo llamado núcleos de bestia, los cuales, valga la redundancia, son núcleos mágicos extraídos de las bestias de maná que podrían amplificar el poder de quien lo posea. Eso es algo curioso para Arthur, pues no sabía que se podían comprar y vender, pero en las tierras élficas esto no se hacía. La señora Helsty sigue contándoles que los efectos suelen variar en función del núcleo, y si estas tienen una voluntad de bestia, valen 100 monedas de oro. Según la señora mamá de Arthur, ese dinero es suficiente para vivir durante 250 años en las tierras de donde vinieron, dejando impactado a nuestro prota. Y la señora le dice a Arthur que algunos se van a poner a la venta en la próxima subasta. Ella va a organizar todo para que él pueda verla, lo que realmente le da un poco igual al muchacho ya que está satisfecho con la voluntad de la bestia que posee. Pero en eso, Lilia trata de decirle algo a su mamá. Sin embargo, esta la detiene. Le recuerda que un núcleo de bestia no es un atajo para que ella despierte su hechicería, pues al parecer ya han hablado con ella de esto. Además, para ella no tiene sentido comprarle algo tan caro a un niño. Y aún así, Lilia insiste en que quiere intentarlo, así sea con uno más barato. Pero le dicen que no, y punto. Se terminó la conversación. Ellos se van a comer, aunque el ambiente parece haber cambiado un poco. Arthur nota algo, y es que por la conversación anterior, no parece como si la madre de Lilia la estuviera presionando a nada. Entonces podría ser que ella misma se perturbe con las expectativas de su padre. Cuando Arthur intenta hacerle una pregunta, nota que la chica desapareció. Buscando en dónde anda, Arthur la ve entrando a un callejón. Curioso y chismoso, Arthur la sigue y llegan a una tienda. Lilia ve unos núcleos y cree poder pagarlos con su mesada, pero Arthur aparece y le pregunta si de verdad lo piensa comprar, porque tener un núcleo de bestia no asegura que vaya a utilizar magia, algo que le enoja y le dice que no lo va a saber hasta que lo intente.
aunque el muchacho nuevamente la detiene. Lilia se excusa diciendo que ya ha probado distintas formas, así que un fracaso más no le importa, pero él no lo entendería ya que es un caso especial. Ella se lo ha rogado a sus padres, pero ninguno le ha permitido usar núcleos de bestia. Y este discurso le hace notar a Arthur que la presión que ha ido en aumento en la chica se debe a él. Nuestro prota le intenta calmar y usar la razón, pero como cualquier mujer que se respete, Lilia solo se enoja más por sus tonterías y lo rechaza. No obstante, tropieza con alguien quien justo es un alumno de la Academia Cyrus. La pobre pide disculpas apenada, pero él y sus amigos actúan prepotentes, molestando a Lilia porque no le bastan esas palabras. Arthur ya se va poniendo enfrente, y entonces sale el señor de la tienda porque estaban haciendo mucho ruido, pero nota que son alumnos de Cyrus, así que decide volver por donde vino. La situación es molesta y se pone peor cuando uno de estos locos activa su magia. Arthur no tiene opción y activa la suya también. Pero entonces llegan las madres. La señora Helstea les avisa que paren ahora mismo, y el señor de la tienda le pregunta si acaso está loca para detener alumnos de Cyrus, ya que eso le va a traer problemas a su tienda. Entonces la mamá de Lilia se enoja más y le pregunta si no es más preocupante si esos tontos lastiman a la hija de los Helstea. Enseguida el hombre se alerta al escuchar eso, y hasta los alumnos dudan de si seguir molestando, porque los Helstea donan mucho dinero a la academia, así que podrían quejarse con su directora. Debido a eso deciden retirarse de mala gana. De hecho, uno de ellos insulta a Lilia diciendo que debe ser fácil entrar pagando, lo que ya colmó la paciencia de Arthur, pero ella lo detiene. Al regresar a casa, el señor Vicente se sorprende escuchando lo que pasó con los alumnos de Cyrus. Lilia se disculpa con su papá, pero el señor le dice que no es algo por lo que tenga que preocuparse. Aunque sí le recuerda a Arthur que esto no pasaría si él se matricula con los de Cyrus. Le dice que como ha hecho muchas donaciones, un incidente como este no lo va a molestar para entrar. Lilia en ese momento le pregunta a su padre si está diciendo que van a enviar a Arthur en lugar de ella a la academia. Vicente le dice que no, pero la pequeña se comienza a alterar bastante, repitiendo lo mismo. Ella piensa que la van a reemplazar. Sus padres intentan calmarla, sin embargo ella explota diciendo que odia a su papá y a Arthur, haciendo que a la hora de la cena él la vaya a buscar porque no quiere salir del cuarto. Pero entonces aparece un mayordomo a llamarlo. En ese momento también nos muestran un recuerdo de la pequeña Lilia y su papá. Él le contaba que la enviará a una academia cuando sea mayor, una academia para hechiceros, algo que la llenó de emoción, pero conforme iba pasando el tiempo y su maná no despertaba, comenzaba a tener una actitud mucho más pesimista. También llegó Arthur y las expectativas que mostraban por ella parecían haber sido traspasadas al nuevo niño con talento. Todo esto estaba en su cabeza hasta que Arthur la sacó de su trance, diciéndole que sus padres están preocupados. En cuanto a él tan solo pidió disculpas, pero Lilia también pide perdón. Le explica que solo tenía envidia porque llegó de la nada con un poder inmenso y terminó acaparando la atención de su padre. Aún así piensa que la culpa es suya por no despertar su magia en todo este tiempo. Cree que sus padres ya se hartaron de ella. Viéndola así, nuestro prota reconoce esas emociones, pues ha vivido el remordimiento de primera mano. Es por eso mismo que se acerca a ella y le dice que esperaba más, pues él la ha visto esforzarse muchísimo. Le cuenta que cuando se separó de sus padres, hubo una chica que lo animaba a sí mismo. En ese momento le muestra unas pequeñas luciérnagas de magia, contándole que son sus favoritas. Arthur trata de hacerle ver a ella que sus padres también saben cuánto se está esforzando, y que si su papá está mostrando expectativas en él, es básicamente porque él es la novedad en la casa. También por eso su hermanita le presta mucha atención. Eso por fin saca una bonita sonrisa en Lilia. Ella le cuenta que su padre quiso que estudiara magia teniendo en cuenta su felicidad. Por eso siempre donaba a la academia, y ella solita se ha ido sumando presión sin falta. Pero Arthur no cree que sea tan sencillo. Vicente ha intentado de todo para que ese deseo se haga realidad, lo que generó más expectativa en gente que ni siquiera conocía a Lilia. Entonces Arthur le pregunta a ella si en serio quiere aprender a usar magia. Sin embargo, no escuchamos la respuesta. Solo vemos a nuestro prota con los demás en la sala, con él diciéndoles que Lilia se fue de la casa para despertar su magia. Arthur la envió a donde él estuvo para que pueda entrenarse y los tranquiliza diciendo que es un lugar seguro. Pero Vicente está enojado y le pregunta por qué tomó esa decisión sin consultar antes. Arthur les aclara que es lo que ella quería y no quería tener dudas, por eso no habló con ellos,
aunque sí les dejó una carta. En ella, Lilia les dijo que mientras no pueda usar magia, se siente un lastre para ambos, pero por muchos años que tarde, jura convertirse en una gran hechicera para volver a verlos. Por ahora solo les pide que se cuiden mucho. Vicente, leyendo eso, se arrepiente por hacerle creer que siendo hechicera le traería la felicidad, pero eso no importa, puesto que incluso sin magia sigue siendo su hija y la quiere como tal. Arthur le pregunta a Lilia si escuchó bien eso último, porque sí, la mocosa sigue ahí. Los padres preguntan qué rayos está pasando, mientras que la pequeña se disculpa por mentirles, aunque Arthur la detiene, pidiendo que lo perdonen a él por esto. Pero él sabe el dolor que puede sentir un padre al perder un hijo. Sin embargo, era el único modo para que lo entiendan ellos. Vicente solo lo detiene y se disculpa con los padres de Arthur por querer enviarlo a la academia. También le pide perdón a su hija, diciéndole que no hace falta ir a Cyrus. Por fin entiende todo lo que ha estado pasando y promete hacerla feliz aunque no sea una hechicera. No obstante, la pequeña les dice que sigue queriendo ir. Puede que sea difícil, pero quiere aprender a usar magia para convertirse en una hechicera que pueda hacer feliz a los demás, al igual que Arthur. De esta manera conmueve a sus padres y se gana un abrazo, mientras que Arthur se propone despertar el maná de Lilia. Por eso se reúnen, y también se junta a Leonor porque quiere ser fuerte como su hermanito. La indicación que les da Arthur es que se centren en su respiración, pues el maná se intensifica al respirar de forma meditativa y concentrada. Hace que cierren los ojos y se centren mucho hasta poder visualizar una luz en la oscuridad. La primera en hacerlo es Eleonor, pero deja de verla porque se emocionó, así que vuelven a centrarse. Sin prisa y con paciencia, Arthur se acerca a ellas y pone sus manos en sus espaldas, haciendo que la chica vea la luz que le decía, una parecida a la que le mostró Arthur, pues por fin pudo ver su maná. Minutos después ya están celebrando juntos que Lilia despertó por fin su maná, por supuesto con muchísima comida para que gocen a más no poder. Pero pasando un tiempo desde entonces, nuestro querido Arthur y los demás ya están admirando lo inmensa que resultó ser la casa de subastas de los Hellstea. Ni muy bien entran, nuestro prota ya se pone a analizar el lugar y lo que representa, pues aquí se reúnen aristócratas y aventureros que tienen billullo, o sea, personas de la alta clase. Todos están dispuestos a gastarse un dinerito en esta subasta, ya que tienen cosas realmente interesantes, desde núcleos de bestias hasta estatuas horripilantes, pero muy caras. Y precisamente como todo es tan valioso, los agentes de seguridad no deben dejar pasar ni un mosquito o puede haber problemas. Así que Reynolds parece otra persona, se le nota muy serio y es cuidadoso respecto a su trabajo. Cuando llega el momento, Vicente les da la bienvenida a los presentes, pero resalta a los invitados de honor. Entre ellos está su majestad, el rey Blind Glader. Obviamente está con su reina, la cual se llama Priscilla. Tienen a su hijo, el príncipe Curtis, y a una princesa llamada Kathleen. Toda esta familia es recibida con gozo, aplausos y cariño de sus habitantes, cosa que no pasaría en ninguno de nuestros países. Pero esto es lo que da comienzo a esta 10ª subasta de los Hellstea. Vicente inicia la subasta con una espada forjada por un artesano de renombre, la cual puede generar rayos si se le imbuye maná, pero también le da un gran filo y otra habilidad que hasta paraliza al enemigo, lo cual resultó curioso para Arthur, pues quiere intentar crear algo parecido. Cuando la compran, Vicente pasa a la siguiente, que esta vez son unas máscaras hechas de piedra, las que llaman la atención de nuestra prota. Su mamá, muy linda, lo nota y le pregunta si quiere algo, pero Arthur le recuerda que son pobres, así que por ahora no. Sin embargo, sí se percatan que Sylvie acaba de desaparecer, por eso sale a buscarla. En cambio, la pobrecita solo estaba estirándose porque le dan pereza estos eventos al parecer. No obstante, alguien extraño aparece enfrente suya. Todo mientras que en el escenario principal, Vicente les presenta un cachorro de león del mundo, algo que podría convertirse en una poderosa bestia de maná. Y eso le interesa al príncipe Curtis, así que su papi, para mimarlo, escala la subasta hasta 1000 monedas de oro, dejando en completo atónito al público. El rey y su familia bajan a recibir su nueva adquisición, dejando en claro en el público que quien se ocupará de criarlo es su hijo. Pero volviendo con Arthur, este llegó a escuchar levemente a Sylvie, ya que la pequeña está siendo llamada por este extraño sujeto. Al verlos, él corre hacia ella, y Arthur deduce que este tipo es el conjurador al servicio del rey. Por eso es inteligente. Nota que si lo hace enojar, va a armar un escándalo. Así que amablemente le pide al viejo que le permita recoger a su compañera.
En cambio, él con una voz sombría le pregunta si acaso no forma parte de la subasta, ya que es una bestia de maná bastante interesante. En todo caso, le dice el pequeño que tiene mucha suerte, ya que su amiga también parece ser bastante dócil. Sin embargo, la pobre Sylvia estaba tan asustada que salió corriendo donde Arthur, lo que hace actuar un tanto extraño a este viejo. Como nuestro prota no quiere problemas, solo busca despedirse para regresar a la subasta. No obstante, el tipo le dice a nuestro prota que deje a Sylvia ahí, porque lleva mucho tiempo buscando una bestia de maná digna de él. Dice que podrá aprovechar todo su potencial y quiere que se la entregue. Seguido, le lanza unas llamas abrasadoras hacia nuestro prota, exigiendo que Arthur sea más agradecido y que se la entregue, porque él es el conjurador de la familia real. Pero nuestro muchacho, con sus huevotes en pleno desarrollo de personaje, le dice, ajá, ¿y luego? Haciendo que el conjurador se enoje y le vuelva a lanzar llamas. El tipo se excusa diciendo que eso es lo mejor para el futuro del país y hasta un niño debería saberlo. Sin embargo, Arthur no le ve sentido a esto y solo busca retirarse. Pero el viejo le advierte que no debe meterse con la familia real o su familia asumirá las consecuencias. No obstante, esa arrogancia colmó la paciencia de Arthur. Nuestro prota voltea y le pide que vuelva a repetir eso último. Su figura impone muchísimo, su maná también, y con su mirada le deja en claro que podría arrancarle la cabeza en cualquier momento. La mansión entera comienza a temblar, los cristales se rompen y la sed de sangre tumba a los más débiles del lugar, haciendo que todos se pongan en guardia. Y para cuando recobra la conciencia, Arthur ve que quizás le pasó un poquito de la mano, un poquito nomás. Debido a esto no tardaron mucho en pausar la celebración. Los de seguridad creyeron que se trataba de algún intruso. Tal vez por eso el rey convocó a una reunión a Reynolds, pues es el jefe de seguridad. Pero también estaba la familia Helstia y nuestros protas. El rey le dice que es una lástima que el intruso haya escapado. No obstante, desafortunadamente, va a tener que tomar medidas disciplinarias. Pero aparece el vejestorio de hace rato, intentando apaciguar al rey. Dice que como no hay daños, considera justo que sea misericordioso. Allí mira hacia Arthur y le dice que tiene una maravillosa bestia de maná, adjudicando que podría crearla en un entorno ideal. Y aquí el rey lo respalda, pues Sebastian ha sido el guardaespaldas de la familia durante muchos años y los ha salvado un sinfín de veces. Por eso lleva un largo tiempo pensando en una recompensa digna de él, y al ver cómo muestra interés en la compañera del hijo de Reynolds, le hace una sugerencia al aire, generando presión en Arthur, quien estaba a punto de hablar. Sin embargo, Reynolds vuelve a disculparse con el rey. Le dice que él no intervino en la adopción de su compañera, y como el niño mismo la adoptó, no está en posición de decirle qué hacer al respecto. Es por esto que el rey se dirige ahora hacia Arthur y le pregunta qué piensa hacer. Nuestro prota sin querer lo mira, y eso molesta a los guardias porque no debería ver a sus superiores cuando le hablan, haciendo que su mamá termine disculpándose. Con esto nuestro prota intenta calmarse, pues entiende que está frente al rey de Sapin. Por ello, habla con claridad y respeto. Le dice que agradece su ofrecimiento, pero aún así no puede estar de acuerdo, lo que de nuevo emperra a los guardias por el atrevimiento. Aún así, el rey nuevamente intenta ser benevolente. Le pregunta si accedería a intercambiar a su compañera por el león del mundo que acaba de comprar. Él cree que es un buen trato porque, aunque vean a Sylvie como algo raro, en realidad no saben que eso es un dragón. Y el rey cree que un león es un depredador mucho mejor. Pero nuevamente, con sus huevotes de codorniz, Arthur alza la voz, lo mira y le dice que se disculpa por no haber sido claro, pero no tiene intención alguna de vender, intercambiar o ceder a Sylvie, haciendo que el rey también alce su voz, preguntándole si habla en serio, cuando el mismísimo rey le acaba de dar 2 oportunidades. Por eso le pregunta una última vez si no piensa darles a esa bestia. En cambio, Arthur se para y le pregunta frente a todos si tiene algún precio para renunciar a sus propios hijos, pues ya se lo pidió 3 veces y las 3 se negó. Sin embargo, su orgullo parece no dejarle aceptar esa respuesta, lo que, ahora sí, ya colmó la paciencia de los presentes, haciendo que el conjurador deje a los guardias ir a por Arthur, pero uno a uno fueron fácilmente vencidos por él. Por ello, el conjurador se pone en marcha y lanza sus llamas,
porque quiere a Sylvie sea como sea. Sin embargo, el tiempo se detiene. El único que puede moverse es el conjurador, pero también Arthur, el cual enojado camina lentamente hacia él, para después romper una de sus piernas. El tipo no entiende qué está pasando y solo grita por el dolor, mientras quiere que el resto lo ayude. Pero nuestro prota le dice que nadie lo puede ver o ayudar, así que debe prestar atención mientras siga consciente. El viejo sigue siendo incrédulo y cree que no se va a poder salir con la suya, pero Arthur le pregunta con coraje en qué posición cree que se encuentra. Seguido de eso el tiempo vuelve a correr, pero Arthur se desmaya, así que al siguiente día se encuentra despertando con un dolor fuerte de cabeza. Ve que pudo salir del flujo del tiempo por un momento, pero le costó un gran precio. Y allí aparece su mamá, que lo estaba cuidando. La misma le cuenta que todos estaban en pánico luego de que se desmayó. Sus padres intentaron ayudarlo, incluso ella usó su curación, y aunque un médico dijo que él debería despertar pronto, para ella fue una eternidad, haciendo sentir un poco mal a Arthur ya que nuevamente preocupó a su mamá. Ellos salen un rato para que Arthur camine, aunque ella sigue preocupada por él. Ambos ven un corazoncito en una tienda y creen que le quedaría perfecto a Leonor, así que ella se lo da para que él mismo se lo regale a su hermanita. También muy dulce, su mamá le pregunta si quiere algo, pero Arthur sigue con la idea de que son pobres, y encima ahora mismo peligran porque a lo mejor Reynolds pierde su puesto. No obstante, ella le aclara que también trabaja por su cuenta. Parece que hace productos que son populares entre los nobles y están en las tiendas de toda la ciudad, gracias a que Tabitha, o sea la mujer de Vicente, le ayudó a conseguir buenos contactos. De paso, su mamá aprovechó para comprar cosas que necesita y así vuelven a la mansión, mientras que Reynolds parece estar teniendo sus propios problemas, pues habla indignado con un desconocido, mientras que sus amigos andan de chismosos en la puerta. Arthur y su mamá les preguntan qué están haciendo, por eso él termina entrando y alegra a su papá ya que ahora se encuentra bien, incluso le dice que está listo para entrenar cuando quiera. No obstante, el hombre que lo acompaña se levanta y le dice a Arthur que quería disculparse por lo de ayer en nombre de su majestad. Por eso, Reynolds le explica que trajo consigo un pequeño gesto de buena fe por ese pequeño incidente. Arthur entonces analiza y cree que lo mejor es hacerse una víctima humilde. Por eso actúa con buenos modales, como de costumbre. En cambio, este señor le dice que quienes lo pusieron en peligro fueron despedidos inmediatamente, lo que ofende a Reynolds porque a sus ojos casi le quitan a su hijo y los dejan ir como sin nada. Eso lo que claro, este señor le recuerda que su hijo también desafió al rey en el mismo día que su padre, o sea, él, cometió un error de seguridad durante su servicio. Y por supuesto, Reynolds no sabe que quien también lo causó fue Arthur. Por ello, nuestro prota le pide a su papá que se calme. No hace falta extralimitarse, puesto que al final del día no salió herido. Sin embargo, lo que sí le da curiosidad es preguntar qué le pasó al conjurador de la familia real, porque cree que se rompió la pierna. Y este hombre responde que él fue relevado de su cargo y ahora mismo lo están tratando, aunque constantemente repite que quien lo atacó fue Arthur. Pero haciendo una investigación profunda, concluyeron que el maná de los soldados se reflejó en él, y eso tal vez perturbó sus hechizos. El hombre les dice que actualmente el rey está disgustado por la situación y por ello brindó este pequeño gesto. También añade que notaron el talento claro de su hijo, pero es cierto que deberían enseñarle modales adecuados para su posición. En realidad sí tiene suerte, ya que no todo el mundo es tan indulgente como este rey, algo que Reynolds también sabe de primera mano. Por eso termina aceptando las disculpas, aunque con un poco de disgusto. También le termina dando el dinero al pequeño Arthur, pues es él quien casi no la cuenta. Además, el dinero siempre lo puede ayudar. Y sus amigos también aparecen para darle su apoyo por lo bellos que son como padre e hijo. Cuando cae la noche, de igual forma Arthur piensa en esto, pues la situación le dio el doloroso recordatorio de que aún es un niño en este mundo. Y si quiere oponerse al poder de una nación, va a necesitar un poder que esté a la altura de ello. A la mañana siguiente, él se encuentra admirando la academia y a los estudiantes del lugar, quienes portan bestias y se divierten. Pero también nota un búho un tanto extraño, el cual genera curiosidad en él, al punto de comenzar a seguirlo. Cuando llega a un lugar, vemos que alguien más también lo estaba esperando. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Comenta la palabra poder o dime qué te pareció. Y si no quieres perderte lo que pasa en esta historia, que por cierto ya está por terminar, suscríbete, ya que los capítulos salen todos los miércoles. Mi nombre es Arky, te quiero muchísimo y te mando un besito bien puerco. ¡Nos vemos!